Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 15. Capítulo 15. Añadiendo puntos. En el momento en que retiraron la lona, Hunter estuvo aún más seguro de que probablemente se trataba de un automóvil negro. Era un Ferrari 911, apenas considerado un superdeportivo de nivel de entrada. Estos artículos tienen una gran circulación en Estados Unidos. Después de todo, Estados Unidos es una potencia mundial en la fabricación de automóviles. Apoyándose en la hegemonía del dólar estadounidense, Estados Unidos también es un valle de precios para los automóviles. Un modelo básico del Ferrari 911 cuesta en Estados Unidos aproximadamente unos $100.000. Incluso la configuración de nivel superior no requiere realmente $200.000. Junto con las tarjetas de crédito y un mercado de pagos a plazos maduro, la mayoría de las familias estadounidenses de clase media pueden permitirse este lujo. Sin embargo, como no es lo suficientemente práctico, además de las empresas de alquiler de coches, el mayor grupo comprador del Ferrari 911 en Estados Unidos siguen siendo los ricos. Generalmente este modelo lo compran los ricos como regalo de cumpleaños para sus hijos o amantes. Hunter comprobó rápidamente el estado. No tenía matrícula, pero era al menos un 90% nuevo. Debería ser un coche nuevo. Vio que una cerradura de la puerta había sido forzada, pero el interior todavía estaba en buenas condiciones. En ese momento no le importaba en absoluto de dónde había sido robado el coche. Hunter se había puesto guantes cuando llegó y no se los había quitado cuando abrió la puerta del almacén antes. Le preocupaba dejar huellas dactilares o cualquier cosa que pudiera causar problemas más adelante. Hunter tomó sus herramientas y comenzó a trabajar. Intentar desmontar un superdeportivo como este solo en apenas unas horas, incluso si solo se tratara de los componentes principales, no fue una tarea fácil. Afortunadamente, durante los últimos días, la habilidad de reparación de Hunter había mejorado gracias a su arduo trabajo en el taller de reparaciones. Ahora había alcanzado el nivel 2 y estaba infinitamente cerca del nivel 3. Combinado con sus atributos físicos mejorados, pudo trabajar por su cuenta con bastante rapidez. 2 horas después, Hunter había quitado todos los componentes principales del coche. Incluyendo los asientos y los 4 neumáticos, todo fue desmontado. Listo, terminando. Mirando el superdeportivo en el almacén, que había desmantelado hasta que solo quedó el chasis, Hunter no pudo evitar sentir que era una lástima. Sabía el destino que le esperaba a este coche. Todas sus piezas se venderían individualmente. Estados Unidos tiene el mercado de automóviles usados más grande del mundo, que no solo es complejo sino también integral. Sin embargo, no era fácil para un coche negro entrar al mercado de segunda mano y ser blanqueado. Pero si fuera un montón de piezas, sería mucho más sencillo. Aunque esto significaba que no alcanzaría un precio muy alto. Por ejemplo, ese Ferrari 911 de hace un momento, si hubiera entrado normalmente en el mercado de segunda mano antes de ser desmantelado, se habría vendido por unos $120.000. Su configuración no era baja, por lo que no faltarían compradores. Incluso si se vendiera el coche negro entero a alguien con buenos contactos, aún así debería costar entre $60.000 y $70.000. Pero como montón de piezas, poder venderlas por $40.000 o $50.000 se consideraría mucho. Hunter no sabía mucho sobre superdeportivos, pero conocía el valor de los componentes. Calculó que después de vender este automóvil en pedazos, sería una suerte poder alcanzar un valor de más de $30.000. ¿Pero qué tenía eso que ver con Hunter? De hecho, a través del proceso de desmantelamiento de este superdeportivo, Hunter había adquirido cierta cantidad de experiencia en la habilidad de reparación. Aunque no se puede comparar con participar directamente en la reparación de un superdeportivo, el Ferrari 911 era intrínsecamente una máquina muy compleja. Solo con el proceso de desmantelamiento, había ganado muchos puntos de experiencia. Tanto es así que cuando Hunter terminó de desmontarlo, su habilidad de reparación finalmente había subido al nivel 3. Hunter convocó con impaciencia su lista de atributos. Anfitrión. Hunter. Esperanza de vida. 18, 72. Inteligencia. 11, el valor promedio para los hombres adultos en el mundo actual es 10. Fuerza. 10, el valor promedio para los hombres adultos en el mundo actual es 10. Agilidad. 10, el valor promedio para los hombres adultos en el mundo actual es 10. Físico. 10, el valor promedio para los hombres adultos en el mundo actual es 10. Resistencia.
10. El valor promedio para los hombres adultos en el mundo actual es 10 puntos de atributo gratuitos. 1. Lista de habilidades actuales. Conducción LV3, 242, 2000. Muy bien, ya eres un conductor veterano calificado. Forzar cerraduras nivel 1, 73, 200. Ahora puedes intentar abrir cerraduras sin llave. Habilidad culinaria NVL2, 15, 500. ¿Por qué no intentar preparar comidas más complejas y deliciosas? Lectura NVL1, 47, 200. ¿Quieres ser más inteligente? Lee un libro. Reparación LV3, 7, 2000. Quizás deberías intentar reparar cosas más complejas, como aviones. Natación NVL1, 0, 200. Sigue así, ya eres más rápido que un caballito de mar. Correr NVL1, 24, 200. No te detengas, sigue corriendo, ganarás salud y un buen cuerpo. Disparo nivel 0, 95, 100. Yaijutsu americano, te mantiene a salvo. Habilidad con las cartas NVL0, 0, 100. Jugar a las cartas es divertido, ¿verdad? Te resultará más interesante cuando lo domines. Dibujo NVL0, 3, 100. Aún estás a 10 Picassos de Da Vinci. En los últimos 4 días, Hunter había mejorado 4 habilidades más una tras otra, obteniendo un total de 6 puntos de atributo gratuitos. Los usó para aumentar fuerza, agilidad, físico y resistencia a 10 puntos. Y en esos últimos 4 días, Hunter también había intentado activar sucesivamente 2 habilidades completamente nuevas. Uno de ellos fue Card Skill, que activó esa noche en casa cuando accidentalmente encontró una baraja de cartas de póker. Desafortunadamente, esta cosa requería partidas constantes contra otros para aumentar los puntos de experiencia. Hunter no tenía ni el dinero ni el tiempo para mejorar esta habilidad en este momento. El resultado fue que después de activarlo, no había ganado ni un solo punto de experiencia en varios días. En cuanto al dibujo, se activó accidentalmente ese día mientras leía en casa, cuando Hunter usó un bolígrafo para garabatear en la ilustración de un personaje de un libro. Desafortunadamente, no tenía mucha capacidad artística y también descubrió que mejorar esta habilidad requería demasiado tiempo. Por lo tanto, Hunter temporalmente no tenía la energía para mejorarlo. Sin dudarlo, añadió el punto de atributo gratuito recién obtenido directamente a la inteligencia. Después de haber sumado previamente 2 puntos a la inteligencia, Hunter notó rápidamente una diferencia. Su memoria, su capacidad de lectura, su pensamiento lógico, etc., habían recibido un cierto grado de mejora. Si no fuera por el hecho de que la condición física de su cuerpo era anteriormente demasiado débil para mirar, después de que Hunter disfrutó de los efectos inmediatos y significativos que trajo consigo el aumento de inteligencia, incluso pensó por un momento en poner todos sus puntos de atributo libres en inteligencia. Por supuesto, eso era obviamente imposible. Con el sistema de competencia, Hunter sabía que las habilidades que podría activar en el futuro definitivamente no se limitarían solo a estas. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Una semana después de terminar el desmontaje, Hunter cerró la puerta del almacén. Siguiendo las instrucciones, se dirigió a la puerta lateral del almacén. A través de una rendija de la ventana situada a más de 2 metros de altura en la pared, arrojó las llaves al interior. Después de completar todo esto, Hunter rápidamente se subió a su motocicleta y regresó rápidamente a su residencia. Esa noche, Mia todavía no apareció. Hunter también se dio cuenta de que había un problema. Sus interacciones durante los últimos 2 días le habían hecho darse cuenta de algo. Mia, que estaba viviendo su primer despertar amoroso y había sido acosada por Vince durante mucho tiempo, parecía haber desarrollado una considerable cantidad de buena voluntad hacia él. Según su plan, Mia debería haber venido a verlo muy pronto. Pero como no había venido durante varios días seguidos, era evidente que algo había salido mal por su parte. O bien Dominic la había castigado temporalmente o había algo más sucediendo. Por ejemplo, el equipo de Dominic podría estar planeando otra operación. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado algún tiempo desde que viajó al mundo rápido y furioso. Simplemente no sabía cuánto tiempo más pasaría antes de que la trama comenzara oficialmente. Al pensar en esto, Hunter sintió que tal vez debería tomar la iniciativa para investigar. Y así, al día siguiente, cuando llegó la hora de trabajar, Hunter condujo el coche de Mia al taller de reparaciones. En cuanto a su motocicleta antigua, la guardaba en su espacio privado.
Con el despertar y la mejora de varias habilidades, el espacio privado de Hunter ahora había aumentado a 15 metros cúbicos. Llevar una motocicleta clásica consigo era más que suficiente. Como Hunter fue el primero en llegar al taller de reparaciones y no tenía llave, esperó allí durante más de 10 minutos. Solo entonces vio llegar al viejo Parker, conduciendo un Bumblebee de modelo antiguo. Hola, cazador. Llegaste bastante temprano hoy. El viejo Parker había visto a Hunter apoyado en el auto de Mia desde lejos, así que bajó la ventanilla y lo saludó. Reconociendo rápidamente que el Honda pertenecía a Mia, dijo con cierta sorpresa. Este es el auto de Mia, ¿por qué está aquí? Hunter dijo. Ella dijo que a veces el auto no arranca, así que le di un vistazo y encontré algunos problemas con la batería. Por cierto, Parker, ¿tienes el número de contacto de su casa? Puedo hacerles saber que el auto está arreglado. Asintiendo, el viejo Parker no pensó mucho en ello. Después de todo, también había oído que Vince, el subordinado de Dominic, estaba enamorado de Mia. La última vez que Vince atacó a Hunter fue precisamente porque Mia le había pedido que hiciera algo de mantenimiento en su coche. El viejo Parker no pensó que después de conocerse solo unos días, Hunter tendría la habilidad de hacer que Mia le agradara. Entonces rebuscó un rato en el coche, encontró una tarjeta de visita y se la arrojó. Ese es el número de Dominic, será mejor que los contactes tú mismo. Quédate con la tarjeta. Con tus habilidades, podrías irte pronto de mi casa. Cuando llegue ese momento, acudir a él seguramente nos conducirá a un futuro mejor. La ambición del viejo Parker se había desvanecido hacía tiempo y, al ser mayor, tenía una mente bastante abierta. Ya había notado las extraordinarias cualidades de Hunter durante los últimos días, especialmente sus habilidades de reparación que avanzaban rápidamente. No le resultó difícil darse cuenta de que su pequeña tienda no podría retener a Hunter en el futuro. Al verlo tomar la tarjeta de presentación, el viejo Parker pareció recordar algo. Sacó un sobre del auto y se lo entregó a Hunter. Aquí tienes tu pago de ayer. Quedaron muy satisfechos contigo, así que, Hunter, mientras mantengas la boca cerrada, seguramente habrá más trabajos privados como este en el futuro. Hunter tomó el sobre y lo abrió directamente. Recientemente se había acostumbrado a las formas directas de los estadounidenses. Al abrirlo, vio 5 Franklins cuidadosamente ordenados en el interior. Durante ese tiempo, Hunter realmente había notado algo. En realidad, un billete de $100 no tuvo una gran tasa de circulación dentro de los EU. La gente solía utilizar billetes de pequeña denominación para las compras y los gastos diarios. El billete más utilizado fue el de $20. En cuanto a los grandes gastos, la gente generalmente utilizaba directamente las tarjetas de crédito. Así que si alguien salió de compras y utilizó solo un billete de $100 estadounidenses, probablemente les darían algunas miradas más, ya que los comerciantes también estaban preocupados por recibir dinero falso. Hunter no comprobó si eran falsos. Al ver que la cantidad era correcta, los guardó. Como era el primer dinero que había ganado después de su transmigración, Hunter estaba bastante satisfecho. Está bien, Parker. En el futuro, si hay trabajo, acudan a mí. Puede que no tenga otras virtudes, pero mi boca está bien cerrada. Es broma, su predecesor realmente no tenía amigos. En cuanto a Hunter, solo habían pasado unos 10 días desde que llegó. Las únicas personas con las que estaba relativamente familiarizado eran las del taller de reparaciones y Mia. Incluso si Hunter hubiera querido encontrar a alguien ante quien presumir, no habría podido encontrar un objetivo adecuado. Al ver lo sensato que era, una sonrisa de satisfacción apareció inmediatamente en el rostro del viejo Parker. Está bien, iré a abrir la puerta primero. En un momento, usa el teléfono del taller para avisar al equipo de Dominic para que vengan a recoger el auto. Un día pasó rápidamente así. Por la mañana, Hunter usó el número que le dio Parker para contactar al lado de Dominic. No tenía la información de contacto de Mia, por lo que solo pudo comunicarse con Dominic. Al parecer, antes del mediodía alguien vino a retirar el coche. Vinieron 2 personas. Hunter no reconoció al hombre. La mujer era Letty, amiga de la infancia y novia de Dominic. Incluso entró al taller de reparaciones y deambuló un rato. Hunter notó que la mirada de Letty cayó sobre él varias veces. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo. Tomó las llaves del auto del viejo Parker y se fue. Durante la semana siguiente, las habilidades de reparación de Hunter avanzaron a pasos agigantados. Incluso alcanzó rápidamente el nivel 4.
Quizás habiendo descubierto que Hunter podía solucionar casi cualquier problema relacionado con los automóviles en el taller, el viejo Parker organizó 3 trabajos privados más para Hunter durante esa semana. 2 de ellos también realizaban trabajos de desmontaje de coches del mercado negro, pagando además $500 cada uno. Pero el último caso lo involucró a él y a otro empleado veterano del taller de reparaciones realizando modificaciones ilegales en un automóvil juntos. Y esa vez, Hunter recibió el triple del pago habitual. Alivió significativamente su crisis de deuda. Pero durante esta semana, Mia no apareció ni una sola vez. No solo no fue a la residencia de Hunter, sino que ni siquiera fue al taller de reparaciones. Sin embargo, Hunter también notó que esta semana, los autos de Dominic y sus subordinados fueron enviados al taller de reparación para recibir mantenimiento y reparaciones integrales. Incluso descubrió que todos sus coches habían recibido capas de pintura nuevas. Al darse cuenta de algo, Hunter comenzó a investigar en secreto. Comenzó a prestar atención a las noticias y empezó a comprar varios periódicos relacionados con California y Los Ángeles, tratando de verificar sus sospechas. En el proceso, Hunter incluso despertó otra nueva habilidad llamada recopilación de inteligencia. Después de unos días de estar muy ocupado, al despertarse temprano en un nuevo día, Hunter vio una noticia importante en un periódico de California que había sido entregado. Reaparecen bandidos de la carretera, 2 camiones robados, pérdidas podrían superar los $6 millones. Hunter finalmente confirmó su sospecha. Dominic y los demás habían hecho su movimiento nuevamente. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. La invitación del viejo Parker. Como se esperaba. Al descubrir que Dominic y los demás se habían mudado nuevamente para secuestrar camiones en la carretera, Hunter recordó cómo Mia no había aparecido en absoluto durante ese tiempo. Sus dudas se desvanecieron inmediatamente en el aire. Como uno de los corredores callejeros clandestinos más famosos de California, e incluso de toda la región de la costa oeste de los Estados Unidos. Dominic y su tripulación eran indudablemente famosos. En los últimos años, en California, el estado con la economía más fuerte de Estados Unidos, una serie de robos de camiones habían estado ocurriendo en las carreteras. Los bandidos que se atrevieron a secuestrar camiones claramente actuaban en equipo. Como Dominic y su equipo solo robaron mercancías y no mataron a nadie, los conductores de camiones secuestrados básicamente sobrevivieron. Como resultado, tanto la policía de California como el FBI había recopilado una gran cantidad de información útil relacionada con estos bandidos de la carretera. Entre las informaciones más importantes se encontraban los informes de los camioneros, afirmando que los bandidos de la carretera que los robaron no solo se coordinaron a la perfección, sino que también poseían habilidades de conducción increíblemente impresionantes. Incluso sus vehículos fueron claramente modificados. Con tanta información en manos de la policía de California y el FBI, la dificultad de su investigación había disminuido significativamente. La razón por la que Dominic y los demás no habían sido expuestos aún no se debió únicamente a las constantes disputas entre la policía de California y el FBI, pero también porque Dominic y su tripulación eran suficientemente cautelosos y alertas. Según la investigación de Hunter durante este periodo, después de que Dominic y su tripulación pusieran sus miras en un determinado envío de mercancías, comenzarían a recopilar información, a planificar cuidadosamente y a simular sus rutas y planes de acción. Durante este proceso, explorarían el terreno con mucha cautela y comenzarían los preparativos para el robo. Hasta que no comenzó la operación no se filtró ni una palabra. Después también esperarían cuidadosamente durante un periodo de tiempo. Solo después de confirmar que era seguro comenzarían a estar activos nuevamente. Entonces, el hecho de que Mia no haya visitado a Hunter últimamente podría estar relacionado con las restricciones de Dominic. Pero él sintió que era más probable porque Dominic y su tripulación estaban realizando una operación, por lo que ella había estado parcialmente en tierra. Sin embargo, después de que Hunter llegó a esta conclusión, no le importó demasiado. Porque últimamente se había estado concentrando en mejorar sus diversas habilidades. Hacía tiempo que su atención se había centrado en acumular puntos de experiencia en habilidades para mejorar su fuerza. En consecuencia, Hunter ya no sentía la irritabilidad y la tristeza de aquellos primeros días en los que no veía a Mia. Otro día de trabajo terminó y Hunter fue nuevamente el último en terminar. Recientemente, después de que su habilidad de reparación alcanzó el nivel 4, descubrió que para subir al siguiente rango, necesitaba 10.000 puntos de experiencia.
Además, a medida que aumentaba el nivel de habilidad, reparar pequeños problemas con el coche ahora le reportaba menos de un tercio de los puntos de experiencia que solía obtener. En realidad, Hunter ya había notado estos problemas antes. Pero antes de que la habilidad alcanzara el nivel 3, los rendimientos decrecientes de los puntos de experiencia no eran tan obvios. Simplemente no esperaba que la caída fuera tan significativa después de que el nivel de habilidad alcanzara el nivel 4. Así que últimamente, incluso si el taller de reparaciones no tenía trabajo extra, Hunter tomaba la iniciativa de buscar algunos trabajos de reparación para sí mismo. Cada pequeño detalle cuenta y él continuó ganando más puntos de experiencia. Después de que todos los demás se fueron, Hunter no tenía prisa por abandonar el taller de reparaciones. Ya había recibido una pista de Old Parker por la tarde y sabía que definitivamente habría un trabajo secundario hoy. Recientemente, la habilidad de conducción, la habilidad culinaria y la habilidad de tiro del cazador no han mejorado mucho. No se pudo evitar. La habilidad de conducción consumía demasiado combustible. La habilidad culinaria requiere comprar una gran cantidad de ingredientes y condimentos, porque cuanto más raro sea el manjar, más puntos de experiencia se obtendrán. Y la habilidad de disparar requería consumir una gran cantidad de munición. Además, para adquirir experiencia en esta habilidad era necesario alcanzar con precisión objetivos dentro de un rango determinado. Entonces, a medida que aumenta el nivel de habilidad de tiro, la distancia de tiro aumentará en consecuencia. Por lo tanto, después de apenas elevar su habilidad de tiro al nivel 2, Hunter descubrió que se sentía como un novato nuevamente, tal como cuando transmigró por primera vez y tocó un arma de fuego por primera vez. Últimamente, había estado planeando ir a una tienda de armas para comprar un rifle semiautomático. Todo esto requería dinero. Entonces, a Hunter no le importaban en absoluto los trabajos secundarios. Necesitaba más dinero para mejorar sus diversas habilidades y aceptar trabajos secundarios del viejo Parker. Actualmente era la única forma que tenía Hunter de ganar dólares rápidamente. Solo podía culpar a su predecesor por ser demasiado inútil. Lo que hizo que el punto de partida de Hunter en esta vida fuera un poco bajo. El viejo Parker se había ido a algún lugar, lo que le hizo esperar casi media hora antes de regresar del exterior. Maldita sea, oye, lo siento, Hunter, llego tarde. Al principio, el viejo Parker estaba preocupado porque Hunter ya se había ido a casa. Al verlo todavía en el taller de reparaciones, la sonrisa en su rostro se hizo aún más grande. Vamos, te invito a un par de tragos. Hunter arqueó una ceja. Parker, ¿cuál es la situación hoy? Sube al coche, hablaremos sobre la marcha. El viejo Parker le hizo un gesto con la mano y sonrió, luego se dirigió a cerrar la puerta principal del taller de reparaciones. Al ver a Hunter subirse a su viejo modelo Bumblebee y mirar el interior, el viejo Parker sonrió y le dijo a Hunter: deberías comprar un auto. Hunter asintió. Tenía la misma idea. Pero comprar un coche no era algo que se pudiera hacer por impulso. Incluso un coche usado podía costar al menos varios miles de dólares. Luego repararlo un poco para dejarlo en mejores condiciones, o incluso cerca de un auto nuevo, incluso con Hunter, que ahora tenía habilidades de reparación de nivel 4, haciendo el trabajo él mismo, todavía se necesitarían al menos varios miles de dólares estadounidenses. Ahora tenía tantas habilidades que era muy costoso mejorarlas. Además, en comparación con un coche usado, en realidad, Hunter quería comprar un coche nuevo con un gran potencial de modificación y luego ir mejorándolo poco a poco él mismo. Durante este tiempo en el taller de reparaciones de Old Parker, había aprendido muchas técnicas de modificación e incluso había adquirido algunos trucos de modificación ilegales mientras realizaba trabajos secundarios. Por eso, Hunter estaba seguro de que gastando 70 u 80 mil dólares como máximo, podría crear un coche no peor que un coche de lujo que valiera cientos de miles. Pero en ese momento no tenía dinero. No hay dinero. Hunter no lo ocultó y le respondió directamente al viejo Parker. El viejo Parker comprendió perfectamente su situación, así que sonrió y lo consoló. No te preocupes, con tus habilidades de reparación y tu capacidad de aprendizaje, Hunter, dentro de poco, seguramente te convertirás en el maestro de modificación de vehículos más famoso de todos Los Ángeles, incluso California. Cuando llegue ese momento, tendrás todo el dinero que quieras. Comentario 1. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Una sensación familiar, una modificación peligrosa. Hunter estaba bastante satisfecho con los halagos del viejo Parker. También sabía que lo que decía el viejo Parker era verdad.
Los coches de Dominic y su tripulación fueron modificados en el taller de reparaciones Old Parker. Por cada modificación, tomemos como ejemplo a Dominic. Su antiguo Dodge Charger solo costaba unas pocas decenas de miles de dólares en aquel entonces. Pero por lo que Hunter había reunido en el taller de reparaciones durante este tiempo, con el paso de los años, los costos de modificación que Dominic había gastado en ese Dodge Charger ya habían superado los 2 millones de dólares estadounidenses. En el taller de reparaciones, Dominic tenía hasta 4 juegos de configuraciones preparados solo para su Dodge Charger. Los había para aumentar la potencia, para mejorar el rendimiento general y varias modificaciones de refuerzo de protección. Dominic incluso había preparado equipo de remolque de estándar militar y cosas así. Sin mencionar varias matrículas falsas y trabajos de pintura multicolor. Obviamente, algunos de estos fueron preparados para que Dominic participara en competiciones de carreras clandestinas. Otros fueron acusados de cometer robos en las carreteras. Por eso, antes de cada operación, realizaba una modificación específica. Y aquí en el taller de reparaciones, cada modificación requería manos para ayudar. El viejo Parker participaría personalmente y también traería consigo a algunos viejos amigos. El dinero que podían obtener por cada modificación en la que participaban, aunque Hunter no sabía la cantidad específica, a juzgar por los pocos trabajos secundarios que había aceptado, no debería ser demasiado poco. Bueno, eso solo se comparó con los trabajadores comunes. Hunter era un transmigrador con un sistema de competencia. Esta pequeña cantidad de dinero no era su objetivo final, por lo que rápidamente cambió de tema y volvió a preguntarle al viejo Parker. Parker, aún no has dicho cuál es el trabajo de hoy. El viejo Parker, que conducía, no esperaba que Hunter permaneciera completamente impasible. Al ver esto, se quedó claramente conmocionado mientras pintaba una gran visión. Le llevó un tiempo recuperarse, y respondió algo malhumorado. Modificación, pero es un gran trabajo. La otra parte necesita varios coches modificados y los requisitos de rendimiento son extremadamente altos. Entre mis muchachos, solo Vincent y tú tenéis las habilidades necesarias para ello. Pero la esposa de Vincent está embarazada, él tiene algunas reservas y no piensa aceptar ese trabajo. Esto fue dicho muy sutilmente, pero Hunter lo entendió. Calculó que esta modificación probablemente no era tan sencilla. Probablemente no era como los que había tomado en el pasado, solo ayudaba a modificar autos de carrera para algunas competiciones clandestinas. Era muy posible que esta vez la otra parte fuera como Dominic y su equipo, planeando dedicarse a algún negocio gratuito. Hunter entendió en su corazón, pero aunque recibió el mensaje, no le importó. Para un transmigrante, no le importaba si Estados Unidos estaba sumido en el caos o no. En este momento, necesitaba conseguir dinero rápidamente para mejorar sus habilidades. Obtenga más puntos de atributo gratuitos y aumente el tamaño de su espacio privado. Era la búsqueda más urgente de Hunter en ese momento. El viejo Parker lo condujo durante un buen rato antes de llegar a un bar. Hunter miró hacia el bar algo apartado y se preguntó si un lugar tan apartado tendría algún propósito. Después de que ambos entraron, efectivamente, aunque ya era de noche, el negocio en el bar no era muy bueno. A primera vista, solo había 7 u 8 personas sentadas en el bar bebiendo. Se sentaron juntos en grupos de 2 o 3. Sin embargo, el ambiente era agradable. Todos hablaban en voz baja entre ellos, sin molestarse unos a otros. Hunter simplemente echó un vistazo rápido a la barra. Todos eran blancos, ni siquiera un solo hombre negro. Pero tenía un arma en su espacio privado, así que no le preocupaba que hubiera racistas extremistas allí. En Los Ángeles, aunque ese tipo de personas no eran tan comunes como en lugares como Texas, tampoco eran exactamente raras. Más vale prevenir que curar. Pour, 2 whiskies con hielo. El viejo Parker era claramente un cliente habitual del lugar. Se sentó en la barra y pidió 2 whiskies. El hombre blanco de mediana edad, que era el camarero o el propietario, le hizo un gesto con la cabeza al viejo Parker. Su mirada se detuvo en Hunter por un momento, pareciendo un tanto escrutadora. A Hunter le pareció que el camarero le resultaba un poco familiar, pero no recordaba dónde lo había visto en ese momento. Al ver que el camarero rápidamente apartaba la mirada y se giraba para buscar las bebidas del mueble bar que estaba detrás de él, también retiró la mirada. Pronto, 2 vasos de licor fueron colocados frente a Old Parker y Hunter. Junto con ellos venía una nota doblada y una llave. El viejo Parker tomó la llave con destreza, miró la nota y luego la encendió con un encendedor, quemándola. Hunter tenía un poco de curiosidad por lo que estaba escrito en el papel.
Sin embargo, el viejo Parker no dijo nada hasta que terminaron sus bebidas. Vamos. Tan pronto como terminaron las dos bebidas, el viejo Parker pagó la cuenta. Luego tomó a Hunter y se fueron juntos. La ley de California también tiene regulaciones contra conducir ebrio. Sin embargo, está limitado por los recursos policiales y por el hecho de que muchos estadounidenses tienen el hábito de conducir después de beber, rara vez son capturados a menos que tengan la mala suerte de encontrarse con un puesto de control o sufrir un accidente. Combinado con una actitud naturalmente informal y relajada, los estadounidenses que continúan conduciendo después de haber bebido algunas bebidas están en todas partes. No era un buen hábito, pero Hunter no podía controlar a los demás. Después de otra ronda de viaje, finalmente llegaron a un almacén. Hunter salió del coche y el viejo Parker estacionó casualmente. Estamos aquí. Usó la llave que había conseguido en el bar para abrir la puerta del almacén. Luego buscó a tientas el interruptor de la luz y Hunter vio 3 autos estacionados dentro del almacén de casi 300 metros cuadrados. Uno de ellos era un Buick GL8, un monovolumen de tamaño mediano a grande. Otro era un Chevrolet Suburban, un todoterreno de gran tamaño que suele verse como el coche de un agente en las películas. A Hunter le gustaba mucho este modelo. Le encantaban los SUV grandes como este. Ya sea en su vida anterior o en esta, el Chevrolet Suburban fue su primera opción como primer automóvil. En cuanto al último coche, se trataba de un Volkswagen Passat, considerado uno de los modelos alemanes más vendidos en Estados Unidos. La mirada de Hunter solo se detuvo brevemente en el Volkswagen Passat antes de seguir adelante. Después de dar varias vueltas alrededor de los 3 coches, Hunter miró al viejo Parker y le preguntó: «Parker, ¿es necesario modificar los 3 coches?» «Sí». «¿Cómo?» El viejo Parker dijo: «Te traigo aquí hoy solo para que te familiarices con el lugar. El cliente tiene unos requisitos bastante concretos. Gran potencia, blindaje resistente a los impactos y que el motor no se cale ni falle al arrancar en momentos críticos. Recibiré todas las piezas de modificación específicas en los próximos 3 días. Esta vez no tendrás mucho tiempo y estarás solo. Así que no necesitas ir al taller en los próximos días. Te doy una semana para las modificaciones, y entonces alguien vendrá a inspeccionar el trabajo personalmente». Hunter pensó que se trataba de una modificación realmente peligrosa. Al escuchar estos requisitos, se hizo una idea del propósito de estos vehículos. Probablemente sea para contrabando, conflictos entre pandillas o una huida rápida después de un robo. Pero como no era asunto suyo, no quiso decir más. Él asintió y formuló la pregunta que más le importaba. ¿Qué pasa con mi pago? $15,000, $5,000 por coche. Era realmente mucho dinero, casi equivalente a medio año de salario de su predecesor. Aunque Hunter sabía que el viejo Parker debía estar ganando mucho más. Pero como él mismo no tenía esos contactos ni redes, no lo dudó mucho. Él estuvo de acuerdo sin rodeos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Ver a Mia de nuevo. Después de otro día ajetreado, Hunter miró las piezas que tenía esparcidas por todo el almacén. Observó los 3 vehículos que ya habían sido modificados. Se quitó los guantes, sacó un pañuelo del bolsillo con las manos sucias y se secó el sudor de la frente. Entonces Hunter miró la hora. Sintió que era hora de dar por finalizado el día. El viejo Parker me dio una semana. Pero las piezas que se prometieron entregar en 3 días tardaron 5 días en llegar. Si no fuera por mi condición física actual y mi habilidad de reparación de nivel 4, hubiera sido imposible hacer esto en una semana. $15,000 es definitivamente muy poco. Al ver todas las piezas desordenadas, Hunter casi no pudo resistirse a querer encender un cigarrillo. Pero también sabía que eso sería suicida. Todo el suelo del almacén estaba cubierto de residuos de aceite de motor, gasolina y lubricantes sobrantes de las modificaciones. Una sola chispa podría tener consecuencias inimaginables. Hunter no se molestó en poner orden. Poder terminar de modificar los 3 coches al final de la semana ya fue el resultado de sus mejores esfuerzos. Secándose el sudor, recogió los trozos de papel sucios y los guardó en su bolsillo. En un lugar como este, Hunter hizo todo lo posible para no dejar ningún rastro. Después de todo, él sabía mejor que nadie qué tipo de rendimiento poseían los 3 coches que había modificado. Estas cosas, el cerebro que encargó a Holt Parker las modificaciones probablemente estaba planeando robar un banco o una joyería. O iban a participar en una guerra de pandillas, del tipo que parece un tiroteo a plena mano en una película de gran éxito.
De cualquier manera, involucrarse con ellos definitivamente no traería ningún beneficio. Frustrado, sacó su teléfono. Hunter todavía estaba usando el Motorola Vintage de su predecesor. Después de todo, el momento en el tiempo al que había transmigrado era apenas principios del siglo XXI. Los teléfonos inteligentes no se inventarían ni se popularizarían hasta aproximadamente una década después. Pronto se comunicó con Old Parker, y cuando la voz familiar llegó del otro lado, Hunter inmediatamente dijo en voz baja y triste: Parker, por tu culpa he estado trabajando horas extras durante varios días seguidos. Lo terminé antes de la noche del último día. Pero tendrás que venir a limpiar aquí, porque estoy demasiado cansado para moverme. Dejé la llave debajo de la roca que sobresale a la izquierda de la puerta del almacén. Quiero 3 días de vacaciones pagadas. Y $15,000 es demasiado poco. Recuerda transferir el dinero a mi tarjeta de nómina antes del mediodía de mañana. Eso es todo. Después de decir eso, Hunter no quiso escuchar la respuesta del viejo Parker y colgó definitivamente. Metió el teléfono en su bolsillo y se giró para mirar los 3 coches aparcados tranquilamente en el almacén. Dejando a un lado las quejas, Hunter todavía estaba muy satisfecho con la ocupada semana que pasó. Modificar estos 3 coches había aumentado sus puntos de experiencia en casi 1000. Verás, para que la habilidad de reparación actual de Hunter alcanzara el siguiente nivel, necesitaba hasta 10.000 puntos de experiencia. Además, a medida que el nivel de su habilidad de reparación aumentaba, los puntos de experiencia que Hunter podía obtener con trabajos de reparación ordinarios eran ahora menos de 1/3 de lo que solían ser. Así que esta vez, ganaré casi 1000 puntos de experiencia modificando 3 coches. En realidad fue un trabajo bastante bueno para él. Cerró la puerta del almacén, examinó brevemente los alrededores para asegurarse de que no había nadie y dejó la llave debajo de una piedra. Después de terminar todo esto, se dirigió al estacionamiento cercano, se subió a su motocicleta clásica y se dirigió a su residencia. Avanzando rápidamente por el camino, Hunter descubrió que ya había llegado a amar esta vida llena de pasión. Sin hipoteca, sin préstamo de automóvil y sin presión para casarse, tener hijos y continuar la línea familiar. Había trabajado duro durante más de 30 años en su vida anterior, viviendo bajo una represión constante, pero aún así no logró dejar que sus padres vieran esos hitos antes de que fallecieran. Pero ahora, después de transmigrar a un mundo paralelo, sin la presión de la vida y las expectativas sociales, y con un tramposo del sistema a su lado, Hunter realmente sentía que cada día que vivía ahora era increíblemente libre y fácil. Maldita hipoteca, maldito préstamo de coche. Al diablo con casarse, al diablo con continuar el linaje. En esta vida viviré como quiera y me divertiré tanto como quiera. Sin darse cuenta, había aumentado su velocidad a más de 120. Conduciendo su motocicleta clásica, Hunter aceleró, abriéndose paso y adelantando un auto tras otro. Al poco tiempo, regresó al apartamento alquilado donde se alojaba temporalmente. Estallido. Acababa de aparcar la moto en la zona de aparcamiento, una botella de cerveza vacía salió volando de una de las ventanas de un apartamento del edificio, a varios metros de distancia. Hunter casi fue golpeado por el cristal roto. Frunció el ceño y miró hacia el lugar de donde había salido la botella. Desafortunadamente, no tenía forma de saber cuál vecino era el que estaba tirando basura afuera sin control. Suspiró. Con un suspiro, Hunter pateó los fragmentos de vidrio a un lado y dejó de preocuparse por eso. La mayoría de los apartamentos antiguos de esta zona fueron construidos después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, pocas personas con ingresos medios y altos vivían cerca, aparte de algunos inmigrantes de color. Como resultado, las calles y callejones de afuera solían ser bastante caóticos por la noche. Era común encontrar personas orinando o defecando en público, inyectándose drogas o participando en fiestas y peleas imprudentes. Hunter incluso se había topado con asaltantes 2 veces desde que transmigró. Afortunadamente, su buena costumbre de llevar un arma de fuego le ahorró muchos problemas. Bajo la amenaza del yaijutsu americano, especialmente una vez, cuando unos tipos que planeaban robarle vieron a Hunter quitar el seguro sin dudarlo, se retiraron de inmediato. Era evidente que les preocupaba que abriera fuego a la menor provocación. Hunter no quería quedarse en ese lugar ni un momento más. Sin embargo, la mudanza tendría que esperar un tiempo. Por lo menos, Hunter no consideraría mudarse a un nuevo lugar hasta que tuviera más dinero en su bolsillo. Al regresar a casa, lo primero que hizo fue darse una ducha maravillosa. Lavó todo el aceite del motor y la fatiga de su cuerpo.
Después, Hunter se preparó una comida occidental sencilla y logró sobrevivir la cena. Una vez hecho todo, se acostó en la cama y rápidamente se quedó dormido. No fue hasta el día siguiente que el sonido persistente de golpes despertó a Hunter, quien rara vez había dormido hasta tarde. Próximo. Agarró el despertador que estaba junto a la cama y miró la hora. Bostezando, Hunter caminó hacia la puerta principal. Como de costumbre, solo abrió un poco la puerta sin abrir el pestillo. Resultó que la persona que vio era la bella mestiza Mia, a quien no había visto durante más de medio mes. En el momento en que la vio, Hunter sintió inmediatamente que su persistente somnolencia se desvanecía. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Un interludio matutino. Hola, Mia. Hunter sonrió y saludó a la belleza mestiza. Hace tiempo que no estás. Estás tan encantadora como siempre. Si una mujer toma la iniciativa de presentarse ante ti, más de una vez, y ha mostrado un interés considerable, entonces no lo pienses demasiado. O bien quiere matarte, o bien quiere hacerte algo. Hunter no creía que él y Mia tuvieran algún rencor profundo que la hiciera querer matarlo. Así que el resultado era evidente. Al ver cómo la expresión de Mia cambiaba de sorpresa a conmoción y luego a timidez, Hunter inconscientemente siguió su mirada y miró su propio cuerpo. Solo entonces se dio cuenta que estaba durmiendo desnudo. Porque nadie lo visitaba nunca por la mañana, sumado al hecho de que Los Ángeles estaba experimentando actualmente su clima más agradable del año, donde podía hacer un poco de calor alrededor del mediodía, pero era muy cómodo por las mañanas y las noches, Hunter no lo había procesado. Despertado sobresaltado por los golpes, se acercó por puro instinto. Oh. Lo siento, dame un segundo. En esa breve mirada hacia abajo, Hunter no solo había notado sus músculos cada vez más definidos. También se fijó en su hermano pequeño, que se mantenía erguido y orgulloso por la mañana. No se pudo evitar. Las costumbres estadounidenses eran sencillas. Las calles de Los Ángeles estaban llenas de muchachas pobres con ropas andrajosas que necesitaban ayuda. Si no fuera por su ajustado presupuesto, ya que Hunter gastó todo su dinero en ganar experiencia en sus habilidades, probablemente no habría podido resistir sus impulsos caritativos de ayudarlos. Aunque carecía de dinero para ayudar a las niñas pobres, la casa de su predecesor contenía una gran colección de revistas y semanarios solo para adultos. Después de regresar anoche, Hunter leyó un poco antes de descansar. Inevitablemente, tuvo algunos sueños desordenados durante la noche. Por eso, al despertar, su querido hermanito se encontraba firme. Cerrando rápidamente la puerta, Hunter se apresuró a buscar algo de ropa para ponerse. No se apresuró a abrir la puerta, aprovechando para liberar los fluidos acumulados durante la noche y luego lavarse rápidamente. Todo el proceso solo tomó unos minutos. Una vez terminado, Hunter dio 3 pasos en 2 y rápidamente abrió la puerta. Cuando la puerta se abrió, Mia todavía estaba afuera. En el momento en que sus ojos se encontraron, un rubor apareció rápidamente nuevamente en el rostro de la belleza mestiza. Sus ojos incluso subconscientemente parpadearon hacia la ubicación del hermano pequeño de Hunter nuevamente. Claramente, la escena anterior era demasiado estimulante para una chica en sus últimos años de adolescencia y con las hormonas descontroladas. Hunter naturalmente estaba un poco orgulloso de esto. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado casi un mes desde que transmigró al mundo rápido y furioso. Durante los últimos 20 días, Hunter no había hecho nada más que trabajar y perfeccionar sus habilidades. Confiando en su dedo dorado, el sistema de competencia, ya había activado más de una docena de habilidades. Incluso había elevado la mayoría de ellos entre 1 y 3 niveles. Gracias a esto, los puntos de atributos gratuitos que Hunter había ganado durante este período ya superaban con creces los de una persona promedio. Simplemente mire su lista de atributos actual. Anfitrión. Hunter. Esperanza de vida. 18, 72. Inteligencia. 16. Fuerza. 13. Agilidad. 13. Constitución. 13. Resistencia. 13. Puntos de atributo no asignados. 0. Lista de habilidades actuales. Conducción nivel 3, 634, 2000. Muy bien, ahora eres un conductor veterano calificado. Abrir cerraduras nivel 1, 117, 200. Ahora puedes intentar abrir cerraduras sin llave. Habilidad culinaria nivel 2, 163, 500. ¿Por qué no intentar preparar comidas más complejas y deliciosas? Lectura nivel 2, 13, 500. Escapa de la estupidez, empezando por la lectura.
Reparación nivel 4, 912, 10.000. La mayoría de las cosas las puedes arreglar tú mismo. Natación nivel 1, 16, 200. Sigue así, ya eres más rápido que un caballito de mar. Correr nivel 2, 39, 500. La vida es movimiento. Nunca dejes de ejercitarte. Disparo nivel 2, 12, 500. Siente el encanto del Yaijutsu americano. Habilidad de cartas nivel 1, 4, 200. ¿Quieres usar esto para ganar dinero? No, aún estás lejos de conseguirlo. Dibujo LV1, 3, 100. Buen trabajo, ya estás en el nivel de un estudiante de primaria. Recopilación de información nivel 1, 73, 200. Domínalo, entiéndelo y luego hazlo. Ingeniería mecánica nivel 1, 127, 200. El encanto de la maquinaria es infinito. Matemáticas LV2, 17, 500. El fin del universo son las matemáticas. Disfraz nivel 2, 21, 500. Puedes hacer que te veas un poco menos como tú mismo. Idiomas extranjeros nivel 2, 17, 500. Domina más idiomas, al menos no tendrás que preocuparte. Hunter había despertado muchas habilidades durante este tiempo. Entre ellos, ingeniería mecánica, matemáticas e idiomas extranjeros se despertaron mientras modificaba esos 3 autos. Las habilidades de lectura y dibujo también habían mejorado gracias a ello. Durante el proceso de modificación, con el fin de completar mejor el trabajo, tuvo que buscar e investigar información y, simultáneamente, inspeccionar y dibujar diagramas de varias partes e incluso de toda la estructura del vehículo para reducir la carga de trabajo. No esperaba que de repente se despertaran varias habilidades nuevas. En cuanto a Dislice, sucedió una mañana cuando Hunter notó que tenía ojeras por haberse quedado despierto hasta tarde y se aplicó específicamente un maquillaje ligero. Inesperadamente, había despertado esta habilidad. Las demás habilidades también habían ido mejorando sucesivamente durante el último periodo. Hunter había distribuido el total de 16 puntos de atributos gratuitos de manera uniforme entre sus 5 atributos principales. Ahora, su condición física en todas las áreas había superado ampliamente el promedio de los adultos de 10 puntos. Hunter también descubrió que a medida que aumentaban sus atributos, su cuerpo mostró una respuesta evidente en varios aspectos. Lo más notable es que su cerebro se estaba volviendo más inteligente y su pensamiento lógico y su memoria superaron con creces lo que alguna vez fueron. Su cuerpo originalmente escuálido ahora tenía músculos abultados. Incluso su ya impresionante hermano pequeño se había expandido un poco más. Tanto es así que Hunter ahora tenía que esperar un poco cada mañana para calmar su ira. Por eso no le sorprendió el sonrojo de Mia. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Mia cae. El viejo Parker me dio 3 días libres después de la semana loca. Estoy preparando el desayuno, ¿quieres acompañarme? Aunque Hunter había adivinado en el momento en que vio a Mia que esta belleza de sangre mestiza debía haber pasado por el garaje antes de acercarse a él le explicó un poco más y casualmente le preguntó si quería desayunar juntos. Mia ya había comido, pero cuando estaba a punto de hablar, por alguna razón, el recuerdo de las 2 deliciosas cenas de Hunter apareció en su cabeza. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Ella negó con la cabeza instintivamente, luego se contuvo y dijo torpemente: «Vine a agradecerte, Hunter. El auto está bien ahora, e incluso arreglaste los otros pequeños problemas». Hunter agitó su mano con una sonrisa, mientras la leche en su mano se movía lentamente. No fue nada, realmente. Solo dame un minuto. No queriendo hacer esperar a Mia, no intentó nada demasiado complicado. Usando pollo, carne de res, cebolla, tomate, lechuga, un poco de puré de pepinillos y tortillas listas para comprar en el supermercado, Hunter preparó 2 burritos y 2 vasos de leche ligeramente endulzada con leche condensada y miel. Los colocó sobre la mesa y ambos compartieron un desayuno sencillo pero apetitoso. Hunter, tu habilidad culinaria es increíble. Mia había terminado en la mesa solo porque no se había negado a tiempo. Ella pensó que no podría comer. Pero después del primer bocado, el sabor ácido y salado combinado con la leche cremosa y ligeramente dulce la sorprendió. Se acabó todo el burrito y el vaso de leche. Hunter, al oír la notificación de que hacía tiempo que no lo veíamos, de una gran parte de su experiencia en habilidades culinarias, sonrió con la misma alegría. Siempre he cocinado para mí. Nunca tuve otras aficiones. Así que en mi tiempo libre solo quería hacer algo sabroso. Si te gusta, pásate cuando quieras. Dime lo que quieres comer.
Por ahora solo conozco algunos platos shia y comida mexicana sencilla. Pero me encanta aprender. Me encantaría aprender más recetas. Después de un lavado rápido, Hunter miró a Mia. Y de repente sugirió. En realidad, estaba planeando ir a la playa hoy. Tener una barbacoa en solitario. Mia, ¿quieres venir? Hoy sí que tenía intención de disfrutar de la costa, aunque su verdadero objetivo era nadar un poco y mejorar esa habilidad. Los Ángeles es una ciudad portuaria. Nunca le faltan costas ni playas. En su vida pasada había estado demasiado ocupado. Esta vez pretendía recuperar todo el tiempo libre. Aplastado bajo el triple peso de la hipoteca, los pagos del auto y el matrimonio. Mia dudó, sin saber si aceptar o no. Ella sabía exactamente lo que su hermano había estado haciendo todos estos años. Dominic nunca se lo había ocultado a su hermana pequeña. Así que, aunque no lo había dicho abiertamente, hizo la vista gorda cada vez que Vince acosaba o ahuyentaba a los chicos que se acercaban a Mia. Esperaba que Mia terminara con uno de sus hermanos o tripulación. Haciéndole más fácil seguir cuidándola. Pero esa mano dura la repelía. Después de haber buscado a Hunter 2 veces recientemente, una vez por la noche, volviendo muy tarde, incluso dejando su auto en su casa, Dominic la había regañado duramente. En ese momento estaba planeando un nuevo atraco en la carretera. Y le preocupaba que Mia pudiera filtrar detalles accidentalmente, así que la dejó castigada durante 15 días. Tan solo ayer la había dejado salir. Ella prácticamente podía leer la mente de su hermano. La propia Mia no sabía muy bien por qué había venido a ver a Hunter hoy. Ella solo temía que, después de esto, su hermano pudiera empezar a atacar al joven chino que estaba frente a ella. Al igual que Vince, quien simplemente había sido regañado levemente después de intimidar al predecesor de Hunter. Por un momento, ella dudó. Hunter no podía leer su mente, pero cuando ella no respondió durante mucho tiempo, dijo, un poco decepcionado, Mia, no lo pienses demasiado. Si estás ocupado, olvídalo. Podemos vernos en otro momento. Al escuchar la decepción en la voz de Hunter, Mia sintió una repentina oleada de pánico. Ella miró a este apuesto muchacho chino, de más o menos su misma edad. Y de repente sintió que la distancia entre ellos podría comenzar a ampliarse. Ella respondió apresuradamente. No, no tengo otros planes. Pero tengo que llegar temprano a casa esta noche. La sonrisa en el rostro de Hunter se iluminó instantáneamente. Ningún problema. Después de decirle a Mia que bajara y arrancara el auto, Hunter aprovechó la oportunidad para sacar la parrilla y el carbón. Los había comprado antes mientras nadaba en la playa y los había guardado en su espacio privado. Gracias a una serie de mejoras de habilidades, el espacio privado de Hunter ahora medía 31 metros cúbicos. Normalmente podría contener mucho más que una pistola y una motocicleta. En este punto, todas las cosas valiosas en la casa de Hunter se guardaron en su espacio privado. Rápidamente llevó el equipo escaleras abajo, ya que no tenía coche y no quería revelar el secreto de su espacio privado. Escondió todo en el auto de Mia y le pidió que los llevara a una playa a menos de 20 kilómetros de distancia. Ese día, tanto Hunter como Mia lo pasaron genial. Nadaban, jugaban y se salpicaban unos a otros. Incluso alquilaron una moto acuática cerca de la playa y condujeron durante 2 horas. Al mediodía asaron mariscos en la playa, se untaron protector solar, tomaron sol un rato, volvieron a nadar por la tarde y terminaron con un poco de pesca informal. Jugaron hasta después de las 4, cuando empezó a soplar la brisa del mar. Solo entonces empacaron, enjuagaron la sal y la arena y condujeron de regreso a la casa de Hunter. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Deseo cumplido. 20 kilómetros no son nada con un coche. Pronto regresaron a su casa. Hunter salió y abrió el maletero. Sacó la parrilla y el carbón sobrante y estaba a punto de despedirse de Mia cuando también vio salir a la muchacha mestiza, sonrojada por el sol. Déjame ayudarte. Mia recogió el cubo de hielo que habían comprado en la playa. Esa tarde Hunter había alquilado una caña y una pequeña embarcación para pescar un poco. Para su sorpresa, activó la habilidad de pesca y pescó 2 peces. Ninguno de los dos era grande, juntos pesaban menos de 3 libras, pero eran suficientes para una comida extra. Entonces compró un balde y 2 bolsas de hielo en el lugar y trajo el pescado de regreso. Lo tengo, vete a casa. Hunter levantó la bolsa con la parrilla y el carbón en una mano y tomó el cubo de hielo con la otra. Pero Mia lo esquivó y se dirigió directamente al edificio de apartamentos. Sorprendido, observó su curvilínea figura desde atrás. Su mente regresó al mediodía, cuando se frotaron protector solar,
piel contra piel. Un repentino calor se encendió en su interior. Se tragó las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Uno detrás del otro, subieron las escaleras en silencio. El viejo ascensor de este edificio envejecido se había estropeado hacía décadas. Y ningún administrador de propiedad consciente ni ningún consejo local vino jamás a repararlo o reemplazarlo. Afortunadamente Hunter vivía en el tercer piso, a solo unos pocos pisos de distancia. No sabía qué le pasaba mientras escalaba. Su mirada seguía desviándose, casi inconscientemente, hacia el trasero en forma de melocotón de Mia. Quizás su mirada era demasiado frecuente, demasiado acalorada. Mia pronto se dio cuenta y el rubor en sus mejillas se profundizó. Espérame. En la puerta de su apartamento, Hunter metió una mano en su bolsillo. Y de hecho sacó la llave de su espacio privado. Para él, ningún lugar de la Tierra era más seguro que ese espacio privado. Abrió la puerta rápidamente y la mantuvo abierta con un gesto de bienvenida. Mia parecía no captar el significado oculto de la invitación de Hunter. Ella entró llevando el cubo de hielo. Hunter la siguió de cerca. En el instante en que entró al apartamento, cerró la puerta y la trabó. Dejando la parrilla y el carbón a un lado, Mia levantó la cubitera. Hunter, ¿a dónde va el pescado? Lo tengo. Hunter le quitó el balde y cuando las yemas de sus dedos rozaron el dorso de su mano, sintió claramente que la chica mestiza daba un pequeño escalofrío. Abrió el armario inferior del frigorífico. Sacó un cajón vacío del congelador y metió los dos pescados dentro. Ve a lavarte, el olor es bastante fuerte. Tiró el cubo a un lado y habló con Mia. Mia asintió y se dirigió al baño. Mientras escuchaba el ruido del agua, la mente de Hunter se dirigió inevitablemente de nuevo a la playa al mediodía. Al cuerpo sensual y encantador de la muchacha mientras le aplicaba protector solar. Una chica occidental de 18 años está en su apogeo absoluto. Las mujeres occidentales maduran antes que las orientales y también muestran su edad antes. Muchas mujeres orientales de entre 50 y 60 años todavía pueden lucir impresionantes con un poco de maquillaje. Sin embargo, muchas mujeres occidentales parecen abuelas cuando llegan a los 30 años. Cada uno tiene sus propias ventajas. Mientras él meditaba, Mia terminó de lavarse y salió. Hunter, he terminado. Hunter asintió. Sus propias manos apestaban a pescado. Entró al baño y se enjuagó. Detrás de él, Mia abrió la boca. Ella quiso decir adiós, pero por alguna razón las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Logré en un minuto. Si lo hago más tarde, Tom se enojará otra vez. Sin ninguna razón la imagen de Vince pasó por su mente. El hombre que la había estado acosando desde que tenía 15 o 16 años le había dejado una terrible impresión, crudo, violento, salvaje. Debido al acoso de Vince, Mia no había tenido ningún amigo varón de su edad antes de conocer a Hunter. Ella estaba harta de él y se había quejado con su hermano más de una vez. Lo único que consiguió fue una risa despreocupada y unas cuantas preguntas despectivas. Con el tiempo ella se rindió. Se sentía como un pájaro en una jaula. Y el que sostenía la jaula era su propio hermano. Hunter terminó de lavarse y salió. ¿Qué te gustaría cenar, Mia? He aprendido algunos platos chinos nuevos. ¿Quieres probarlos? Invitó a la bella muchacha mestiza a quedarse a cenar. Mia negó con la cabeza. No, tengo que volver, Hunter. Si pasa más tiempo, Tom se enojará. Las palabras salieron de sus labios y sintió una leve e inexplicable sensación de pérdida. Ella forzó una sonrisa, saludó al apuesto muchacho chino estadounidense y se dio la vuelta para irse. Pero en el instante en que se giró, sintió que su mano derecha se calentaba. Una mano grande se había cerrado alrededor de la de ella. Ella se giró reflexivamente y vio a Hunter justo detrás de ella. La mano que sostenía la de ella era la de él. Quédate un poco más. La mirada del apuesto muchacho la clavó en ella. En sus ojos Mia vio un fuego abrasador que parecía dispuesto a devorarla. De repente sintió la garganta seca. Ella abrió la boca para negarse. Pero antes de que pudiera terminar, el rostro del chico se acercó más, apuntando a sus labios. En el instante en que sus labios se encontraron, sintió como si una bomba hubiera explotado en su cabeza. Su mente se quedó en blanco, luego sus brazos y piernas perdieron toda fuerza. Su cuerpo se puso extrañamente caliente. Cuando sus labios se separaron, la voz magnética del chico sonó junto a su oído. Quédate un poco más, ¿de acuerdo? Parecía llevar un hechizo. Mia sintió que su cuerpo ya no le pertenecía. Ella incluso asintió levemente.
Un par de brazos fuertes la levantaron y se la llevaron. Pronto se desató una tormenta dentro del pequeño apartamento y comentario. Cero comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. La preocupación de Mia. La gente siempre dice que las mujeres orientales son gentiles y fieles, y las occidentales apasionadas como el fuego. En su vida anterior, Hunter había estado aplastado por la hipoteca, los pagos del auto y el matrimonio. Nunca había probado ni la gracia oriental ni el fuego occidental. ¿Quién habría pensado que menos de un mes después de transmigrar saborearía la pasión ardiente de una chica occidental? MMMI. Un murmullo lánguido sacó a Hunter, que ya llevaba un rato despierto y admirando la belleza en sus brazos, de sus pensamientos errantes. Al notar que las largas pestañas de Mia revoloteaban, supo que la chica mestiza que lo había mantenido despierto la mitad de la noche estaba despertando. Le dio un ligero beso en la frente. Ella abrió sus cautivadores ojos color ámbar, en los que se reflejaba su hermoso rostro. «Buenos días, Mia». La saludó suavemente. «Buenos días, Hunter». Mia respondió con naturalidad y le dio un beso en la frente. Ella claramente no se arrepentía de la noche anterior. Pero cuando intentó sentarse, sintió que su cuerpo se debilitaba. Se habían excedido. Los adolescentes siempre se muestran entusiastas ante lo desconocido. Sonrojándose al ver su sonrisa, le dio un puñetazo en el pecho. «Estás en problemas», murmuró, con voz lánguida. «Tom te matará». «No, será Vince quien venga después de ti». La propia Mia no estaba segura de lo que le había sucedido la noche anterior. Su mente se había sentido absorbida, dejándola no solo durmiendo a la intemperie sino también dándole su primera experiencia con un chico chino estadounidense al que apenas había visto unas pocas veces. Aún así, no le desagradaba. Era guapo, un buen cocinero y, a juzgar por la noche anterior y esta mañana, impresionantemente capaz. Mejor que lo que una vez había escuchado entre su hermano mayor y la hermana Letty. Pensando en eso, decidió que en realidad podría ser un buen novio. La mirada de Hunter ardía mientras contemplaba las elegantes curvas que se revelaban cuando ella se levantaba. Él no compartía sus preocupaciones. «Dejadlos venir. Tranquilo, estaré bien». Al principio sí tenía miedo de Dominic y Vince, pero ya no. En los últimos 20 días había despertado más de una docena de habilidades y su físico había mejorado espectacularmente. Incluso frente a los reyes de las carreras clandestinas de la costa oeste, no sintió miedo. ¿Y si la presión le cuesta el trabajo en el taller? Ayer, mientras se dirigía a la playa con Mia, se detuvo en un cajero automático junto al mar y encontró $20.000 estadounidenses extra en su cuenta. El pago del viejo Parker por su trabajo reciente. Hunter había puesto a prueba la actitud de Old Parker varias veces y, junto con sus propias investigaciones, estaba seguro de que, si bien Old Parker y Dominic eran socios cercanos, Parker todavía aceptaba trabajos privados modificando automóviles y vendiendo vehículos robados para su propio beneficio. Así que, incluso si Hunter fuera expulsado públicamente del garaje, los arreglos para él todavía se harían detrás de escena. Además, los niveles de sus habilidades clave para la vida ya se habían elevado. Para Hunter, encontrar un trabajo que le permitiera mantenerse no supondría ningún esfuerzo. La arrogancia y el alarde de Dominic no durarían mucho más. El único inconveniente real era que si las cosas se ponían demasiado feas, Hunter tendría problemas para unirse a la historia posterior de Rápido y Furioso. Mia estaba recordando lo salvajes que se habían puesto las cosas la noche anterior. Molesta por las incesantes llamadas de su hermano mayor, perdió el control en el calor de la pasión y arrojó su teléfono al otro lado de la habitación. Fue entonces cuando escuchó la declaración confiada de Hunter. No tenía idea de dónde su casi novio chino estadounidense había encontrado tanta seguridad. Mia pensó que Hunter simplemente no entendía lo aterrador que podía ser su hermano mayor. Ni siquiera ella estaba segura de hasta dónde llegaría su hermano. Después de todo, Dominic siempre la había protegido, haciendo todo lo posible para evitar que se enterara de que él era el infame bandido de la carretera de California. Sin embargo, vivir bajo el mismo techo, además de los reportajes periodísticos que mostraban autos familiares y siluetas borrosas, poco a poco habían revelado todo. A lo largo de los años, Mia había ido reconstruyendo todo ella misma. Su hermano mayor no solo dominaba la escena de las carreras clandestinas, sino que también era el cerebro detrás de más de una docena de atracos en las carreteras de California. Aunque nunca había participado, Mia había visto el escondite de armas de su hermano.
Nunca usaron armas durante los robos, pero además de competir y tunear coches, su mayor afición era ir al club de tiro para practicar puntería. Así que ni siquiera Mia podía predecir lo que su hermano podría hacer en un ataque de ira. Cazador. Mia decidió que tenía que echarle agua fría a la creciente confianza de Hunter. Iré a casa y hablaré con Dom. Asegúrate de que te protejas. En cuanto a Vince, pensaré en algo. Se sentía impotente ante Vince, la mano derecha de su hermano y el amigo de la infancia que había crecido con ellos. Mia no entendía realmente por qué Vince, que apenas la reconocía cuando eran niños, de repente se había fijado en ella una vez que empezó la escuela secundaria. El tipo tenía un carácter desagradable y un ego acorde. Sin embargo, aunque su hermano nunca lo había dicho abiertamente, dejar que Vince la molestara equivalía a una aprobación tácita de la unión. Todo esto volvía loca a Mia. Una vez se quejó con la hermana Letty, pero Letty, la novia de su hermano, también había crecido con Vince, por lo que Mia sintió que enfrentaba la presión sola. Vince se aferraba como chicle masticado. Repugnante y casi imposible de raspar. A través de la ventana Mia pudo ver que era tarde. Se había quedado fuera toda la noche y había destrozado su teléfono. Tom estaría furioso y ella sabía que tenía que apresurarse a volver a casa. Ella se puso de pie con dificultad, pero sus piernas se aflojaron. Una extraña mezcla de agotamiento y satisfacción la invadió. Ella tropezó, casi se desplomó, y tuvo que buscar ropa que estaba esparcida por la habitación durante el frenesí de la noche anterior. Hunter la observó divertido pero, sabiendo que realmente tenía que irse, no la detuvo. Mia oyó su risa ahogada, le lanzó una mirada fulminante y se apoyó contra la pared mientras salía del apartamento. Bajó a tientas las escaleras, se deslizó dentro de su coche y solo entonces murmuró: ¿cómo voy a explicarle esto a Dom? Tal vez me esconda en casa de Letty por unos días. Mientras los persistentes hormigueos se extendían por su cuerpo, los recuerdos de la noche anterior y de esta mañana regresaron a ella, sonrojando sus mejillas. Arrancó el motor y aceleró hacia la casa de Letty. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. El maravilloso uso del dinero. Vince en la puerta. Letty, déjame quedarme aquí unos días. Cuando Letty llegó a casa encontró a Mia esperándola en la puerta, ya habiendo disfrutado de la gran armonía de la vida con su novio. Por supuesto, podía ver de un vistazo cómo había cambiado Mia. Letty naturalmente sabía cuánto apreciaba y se preocupaba su novio por su hermana pequeña. Era solo que no era bueno expresando sus sentimientos, y cuando llegó el momento de elegir al futuro esposo de Mia, parecía haber desarrollado una obsesión obstinada, razón por la cual Vince había pasado todos estos años acosando a Mia y haciéndole la vida miserable. Pensando en todo esto, Letty realmente sintió mucha simpatía por Mia. Pero ella tenía una personalidad despreocupada. No solo había crecido con Dominic, también era amiga de la infancia de Vince. Aunque a Letty no le gustaban mucho las formas groseras de Vince, tampoco lo odiaba exactamente. En ese momento, Mia claramente estaba siendo engañada por un extraño, probablemente el joven asiático del garaje. Solo imaginar cómo reaccionarían su novio y Vince una vez que se enteraran. Hizo que el cuero cabelludo de Letty se estremeciera. Mia, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Pero tengo que hacerle saber a Dom que estás conmigo. Sabes lo mucho que Dom se preocupa por ti. Entonces, quien quiera que sea este punk, esta vez le tocará una mala racha. Al ver su mirada lastimera, el corazón de Letty se ablandó y decidió acoger a Mia por ahora. Ella sabía que su novio estaría furioso. La única pregunta era qué tan grande sería la explosión. Mia abrió la boca, todavía queriendo suplicar en nombre de Hunter. Pero podía adivinar que después de colgarle tantas veces a su hermano mayor ayer, e incluso destrozó su teléfono cuando estaba inconsciente, Tom debe haber pensado que Hunter había apagado el teléfono a la fuerza después de que ella se quedó fuera toda la noche. Era fácil imaginar que su ira no se calmaría con una simple disculpa. Ahora ni siquiera la hermana Letty estaba dispuesta a hablar por ella. Por un momento, Mia no supo qué hacer. Después de todo, solo tenía 18 años y había abandonado la escuela hacía poco tiempo. Mientras tanto, en un club de boxeo de algún otro lugar, Hunter, con guantes, estaba entrenando bajo la guía de un boxeador profesional supuestamente retirado. Hace mucho tiempo, había sospechado que el boxeo, las artes marciales y similares podían desencadenar habilidades. Simplemente no estaba seguro de cómo activarlos. O cómo criarlos en ese momento. Ahora, había confirmado su suposición anterior.
Después de contratar a un ex profesional del club por $200 la hora para que lo entrenara, en el instante en que se puso los guantes y lanzó su primer puñetazo, la familiar y fría voz mecánica del sistema de competencia resonó en su mente. Había adquirido una nueva habilidad. Estallido. Estallido. Bang. Bang. Observando a Hunter moverse de izquierda a derecha, tal como se le indicó, y golpear el pesado saco una y otra vez, su entrenador, el ex profesional Eddie, chasqueó la lengua en señal de admiración. Niño, admito que te subestimé. A primera vista, pensé que eras un chico rico y flacucho con dinero para gastar, que estaba allí para desahogarse. Nunca esperé que hubiera tanto poder escondido en ese delgado cuerpo tuyo. No está mal. Tienes potencial real para el boxeo. ¿Alguna vez pensaste en hacerte profesional? Hunter tenía aproximadamente la misma altura que Eddie. Pero sus construcciones eran mundos aparte. Eddie, un ex profesional, claramente se había entrenado para ganar masa. Sus músculos sobresalían. Con su 1,80 m de altura, pesaba al menos 110 kilos. Hunter, aunque mide 1,90 metros, apenas había superado los 82 kilogramos. Con casi 30 kilos de diferencia, para Eddie Hunter realmente parecía una vara de bambú. Hunter simplemente sonrió y no dijo nada. Su cuerpo era delgado, pero sus músculos estaban definidos, aunque no tan exagerados como los de Eddie. Dominic tenía más o menos la altura de Hunter. Pero lo superaba en más de 20 kilogramos. Claramente, Eddie y Dominic habían centrado su entrenamiento en brazos, piernas y core. El cuerpo de Hunter había sido esculpido por el dedo dorado del sistema, cada uno de sus 5 atributos elevándose en perfecto equilibrio. Así que tal vez no parezca tan corpulento como Eddie o Dominic. Pero si se llegara a una competición real, el resultado estaría lejos de ser seguro. Por lo menos, Hunter no creía que Eddie pudiera igualar su agilidad o resistencia. Una vez que se acostumbró a su nueva fuerza, comenzó a controlar deliberadamente la fuerza de cada golpe. Golpe tras golpe seguía golpeando brutalmente el saco de arena. Sin embargo, la respiración de Hunter se hizo cada vez más fácil. Su postura y los ángulos de sus golpes se volvieron perfectos. Incluso le sobraron fuerzas para charlar con Eddie. No hace falta, solo quería entrenar un poco. Si realmente entrara en un combate, este cuerpo no resistiría más que un par de golpes. Hunter incluso hizo un gesto, comparando sus complexiones. La vanidad de Eddie quedó completamente satisfecha. Se rió a carcajadas, completamente inconsciente de que en las cortas 3 horas que duró su entrenamiento, el joven chino estadounidense frente a ella había elevado su habilidad de boxeo al nivel 1, y la barra de experiencia todavía estaba subiendo. Varias horas después, en las duchas de otro club de tiro. Hunter se encontraba en un cubículo privado, lavando el sudor de su cuerpo. Su figura desnuda no parecía nada destacable a primera vista. Pero si alguien hubiera entrado en ese momento y hubiera visto la musculatura impecable y la definición de la cabeza a los pies, se habría quedado sin aliento. Uf. Se secó el agua de la cara y se secó con una toalla. No mucho antes, bajo la guía de un entrenador de tiro profesional, había disparado más de 700 balas de pistola en 4 horas, a 10, 20 y 50 metros, y finalmente había llevado su habilidad de tiro al nivel 3. Tal como Hunter había sospechado, mucho dinero podría acelerar la adquisición de experiencia en muchas habilidades. Qué lástima. Los $20,000 que había recibido del viejo Parker se habían reducido a solo $3,000 en la segunda noche de sus vacaciones de 3 días. El dinero es realmente algo maravilloso. Parece que necesito encontrar una manera de conseguir más, rápido. Con ese pensamiento, rápidamente se puso ropa recién lavada. Después de tanto disparar, el olor a pólvora se le quedó pegado. No quería que algún policía que patrullaba el lugar lo atrapara y lo detuviera en el momento en que saliera del club. Una ducha debía sido definitivamente necesaria. Así, recién lavado y de muy buen humor, Hunter montó su bicicleta vintage y regresó a su apartamento. Apenas había aparcado la vieja máquina cuando se escuchó un grito furioso. «Espera ahí». Miró hacia la entrada del edificio y vio a un musculoso hombre blanco, con camisa sin mangas, que se lanzaba hacia él con el rostro contorsionado por la rabia. Ningún otro que Vince. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Vince sin cerebro. ¿Ya vino a buscarme? Hunter observó con sorpresa cómo Vince se abalanzó directamente sobre él. Había asumido que el tipo esperaría hasta pasado mañana, cuando regresara al garaje, para darle una lección. No esperaba que apareciera hoy.
Interiormente, el resentimiento de Hunter hacia el viejo Parker se profundizó. Solo el viejo Parker conocía su dirección. La última vez lo dejó pasar cuando el anciano le dijo a Mia. Pero ahora incluso Vince sabía dónde vivía. El viejo Parker era demasiado astuto. Claramente lo había traicionado. Parece que necesito cortar lazos con ese taller lo antes posible. No puedes ganar dinero real trabajando para otra persona. Cuando Hunter hacía trabajos secundarios con Old Parker, la tajada más grande siempre se la llevaba el anciano. Originalmente a Hunter no le importó, ya que el trabajo aún le permitía subir de nivel su habilidad de reparación, pero la traición del viejo Parker ahora magnificaba cada agravio. En cuestión de segundos decidió cortar toda conexión con el garaje del viejo Parker. Un torrente de pensamientos pasó por su mente, pero Hunter aún así desmontó sin prisa. Todos los músculos se tensaron, aparentemente relajados pero listos para contraatacar en un instante. ¿Por qué otra razón habría ido al club de boxeo hoy? Además de querer confirmar su conjetura anterior, algunas habilidades podrían realmente activarse rápidamente, si usted estuviera dispuesto a gastar el dinero. Después de que Mia regresó, Hunter comenzó a prepararse para el día en que su relación se hiciera pública. Dominic y su equipo habían crecido en la escena de las carreras underground. Eran unos conocidos matones de las carreteras de California que robaban abiertamente camiones en la autopista. Aunque en la historia de Rápido y Furioso la pandilla de Dominic nunca había usado armas contra esos camioneros, Hunter sabía muy bien que este era un mundo real. Dominic y Vince habían dominado los circuitos clandestinos, participado en innumerables carreras ilegales y modificado coches contra la ley. Durante años habían cometido más de una docena de robos en las carreteras. En la vida anterior de Hunter, ellos habrían sido etiquetados como un sindicato criminal estándar. Entonces, en el momento en que enredó a Mia, comenzó a prepararse para la represalia. Dentro de su espacio privado yacían armas de fuego. Por lo tanto, a Hunter no le preocupaba el peor escenario posible. Vince probablemente no se atrevería a ir demasiado lejos, por miedo a llamar a la policía y poner a Dominic en el radar policial. Lo más probable es que solo trajera a unos cuantos chicos para darle una lección. Hunter había gastado dinero mejorando sus habilidades de boxeo precisamente para poder enfrentarse a Vince. A medida que los dos acortaban la distancia, él vio rápidamente cada detalle. Las venas se abultaban en los brazos de Vince, y su rostro estaba contorsionado por la rabia y los celos. Al ver que Hunter no corrió sino que se quedó esperando, Vince se enfureció aún más y gruñó. «Maldito mono amarillo». Fue un racismo puro y duro. En Estados Unidos, los chinos estaban de hecho en el último lugar de la jerarquía inmigrante por conveniencia política. De hecho, Hunter no sentía ningún apego real a los Estados Unidos. Aún así, el insulto de Vince le molestó. En ese instante, Hunter, ya decidido a darle una lección a Vince, echó por encima del hombro todas sus últimas reservas. «Cucaracha sucia. Come mierda». El repertorio de insultos de Vince era patético. No importaba cuánto maldecía, siempre repetía las mismas líneas una y otra vez. Desde la puerta del apartamento hasta la plaza de aparcamiento había apenas 10 metros. Hunter permaneció allí de pie, incluso con una leve sonrisa. Vince corrió y enojado trató de agarrar su cuello. Para Vince, aparte de cierta altura, el tipo era un cobarde. Él había lanzado insultos y Hunter no se había atrevido a responder. Solo había engañado a Mia con su bonita cara. Pensando en la sexy y caliente Mia engañada por este chico chino, la furia de Vince aumentó. Su rostro, ya contorsionado, se volvió más feo. «Bastardo». Apretó el puño y lanzó un golpe hacia el hermoso y envidiado rostro de Hunter. Pero el otro hombre simplemente retrocedió medio paso. Dejando a Vince agarrándolo del cuello y robándole el aire. Al mismo tiempo, sonó una voz tranquila y fría. «¿Ya terminaste de maldecir?» En el momento en que esas palabras aterrizaron, Vince sintió una punzada de dolor en el puño. Miró y vio al chino alto, delgado y guapo frente a él. De alguna manera había extendido una mano para bloquear su furioso golpe. Y eso no fue todo. Vince, humillado, intentó retirar el puño. Solo para encontrar los dedos del hombre apretados como un tornillo de banco, bloqueando su mano derecha para que no pudiera retirarse. Y mientras esos 5 dedos se apretaban, Vince podía oír sus propios nudillos crujir. El agarre aterrador del otro le apretaba los huesos. «Bastardo, maldito mono amarillo». 1. Vince siempre había sido irascible y falto de cerebro. O no habría venido solo a emboscar y darle una lección a un extraño. Al no poder liberar su mano derecha, su ira se incrementó.
Su puño izquierdo, que no había logrado agarrar el cuello de Hunter, se cerró de nuevo y se dirigió hacia su rostro. Hunter simplemente inclinó su cuerpo y una vez más esquivó el golpe de Vince. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para liberar la mano derecha de Vince, que había estado reteniendo con fuerza hace un momento. ¿Esto es todo lo que tienes, estúpido cerdo blanco? Hunter lanzó su contraataque sin dudarlo. Simultáneamente, apretó los puños en posición de boxeo, con una sonrisa burlona aún en su rostro mientras miraba a Vince desde una altura superior. Durante los últimos 2 días, gracias al gasto generoso de dinero y a la ayuda de Mia, Hunter no solo había mejorado nuevamente sus habilidades de natación y tiro, sino que también había despertado 2 nuevas habilidades. Uno de ellos se llamaba procreación, que apareció de repente mientras tenía intimidad con Mia. Gracias a la ardiente pasión de Mia anoche, ya había alcanzado el nivel 1. La otra habilidad, boxeo, se activó poco después de recibir 5 horas de orientación y entrenamiento de un exboxeador profesional hoy, y también alcanzó con éxito el nivel 1. Con los 4 puntos de atributos gratuitos recién adquiridos, Hunter los distribuyó una vez más de manera uniforme entre fuerza, agilidad, constitución y resistencia. Ahora su inteligencia había alcanzado 16 puntos, todavía el más alto entre sus atributos de 5 dimensiones. Mientras tanto, su fuerza, agilidad, constitución y resistencia habían alcanzado 14 puntos. Todos estos superaron significativamente el promedio de 10 puntos para un hombre adulto en este mundo. Tratar con Vince, cuya fuerza y constitución parecían apenas superiores a las de una persona promedio, ya fue un fracaso total. Ya he subido más de 40 capítulos nuevos a Patreon. Si te está gustando la historia y quieres seguir leyendo, no dudes en consultarla. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Patreon.com/Cacenova223. Muchas gracias por estar aquí. Y si te diviertes con la historia, no olvides dejarme una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 26. Vince sufre graves heridas. Ganar dinero es lo más importante. Como era de esperar, el descerebrado Vince inmediatamente se puso rojo de ira después de ser ligeramente provocado. Esto también hizo que ignorara instantáneamente el dolor punzante que provenía de su mano derecha que acababa de ser agarrada. Se le podía escuchar maldiciendo a Hunter en voz alta. Que te jodan. Al mismo tiempo, volvió a agitar los puños y se abalanzó sobre Hunter. Mirando al corpulento Vince y sus técnicas de lucha, que claramente aprendió en peleas callejeras, Hunter no pudo evitar recordar las palabras del entrenador Eri en el club de boxeo esa mañana. Jefe, no sé por qué quiere aprender boxeo. Pero ya que pagaste para contratarme como tu entrenador, te enseñaré algunos trucos en serio. Tienes una gran fuerza, pero recuerda. Si bien el boxeo es un deporte que pone gran énfasis en la potencia, los grandes siempre tendrán una ventaja sobre los más pequeños en el ring. Pero siempre habrá oponentes poderosos con mayor fuerza y mejor condición física que tú. Por lo tanto, también es necesario recordar algunas técnicas y métodos necesarios. Ya sea en un partido o para peleas callejeras o para autoprotección. Recuerda, ataca la cabeza. Ataca solo la cabeza del oponente. En concreto, la mandíbula, el puente de la nariz y las sienes. Con tu fuerza, siempre que golpees cualquiera de estos 3 puntos, puedes noquear directamente a tu oponente. Con la guía de Eddie pasando por su mente, Hunter movía constantemente sus pies hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha en pequeños pasos. En el momento en que el puño de Vince volvió a golpearlo, de repente, levantó el brazo izquierdo para bloquear. Al instante siguiente, un fuerte puñetazo esquivó el brazo de Vince. Fue directo a la nariz de Vince y lo golpeó ferozmente. Ruido sordo. Ruido sordo. Se oyeron 2 sonidos apagados uno tras otro. El primero fue el brazo izquierdo de Hunter bloqueando con éxito el puño de Vince. Aunque el lugar donde fue golpeado le dolía un poco, estaba claro que la fuerza de Vince no era mucho peor que la de Hunter. Pero con el segundo golpe, se escuchó un crujido de hueso rompiéndose, seguido de un grito estridente. ¡Ah! El puñetazo furioso de Hunter utilizó el 100% de su fuerza. El puñetazo le dio de lleno en el puente de la nariz a Vince. Este bruto claramente no esperaba que supiera técnicas de boxeo. El resultado fue que el puñetazo con toda su fuerza impactó con precisión en la nariz de Vince. Al instante, sangre, mocos y lágrimas brotaron a la vez. Vince dejó escapar un grito miserable y perdió temporalmente su capacidad de luchar. TSK. Hunter escupió suavemente, comprendiendo naturalmente el principio de presionar la ventaja.
Mirando a Vince, que estaba acurrucado y a punto de arrodillarse, de repente, lanzó una patada y Vince cayó al suelo. Entonces, recordó cómo su predecesor había sido inexplicablemente atacado por este tipo, lo que provocó una caída en la que se golpeó la cabeza y probablemente murió a causa de ello. Aunque así fue como Unter había cruzado y poseído este cuerpo, no iba a agradecérselo a Vince. En cambio, quería desahogar su frustración con su predecesor. Mierda. ¿No estabas actuando con arrogancia hace un momento? ¿De verdad creías que eras algo especial solo porque lograste noquearme una vez con un ataque furtivo? TSK. Pedazo de basura inútil, ni siquiera sabes cómo perseguir a una mujer. Déjame decirte que estoy haciendo esto solo para vengarme de ti. ¿Qué pasa? Levántate. Cerdo blanco inútil. Patada tras patada, Unter había estado guardando rencor todos estos días, queriendo vengarse a idiota de Vince. Al parecer, antes de que pudiera siquiera iniciar su venganza, este tonto sin cerebro ya se había presentado en su puerta. Incluso se atrevió a bloquear la puerta. ¿De verdad creía que Unter no tenía carácter? Observó mientras lanzaba patada tras patada con todas sus fuerzas. Después de decenas de patadas, Vince estaba acurrucado en el suelo, respirando más exhalando que inhalando. Aunque Unter sabía que con la condición física de este tipo, no sería tan fácil para él morir, había escuchado claramente varios sonidos débiles de huesos rompiéndose justo ahora. Si su condición física no hubiera recibido un impulso masivo recientemente con la adición de docenas de puntos de atributo gratuitos, y si los 5 sentidos de Unter no se hubieran mejorado significativamente gracias a ello, una persona común y corriente tal vez no habría podido oírlo con claridad. Unter sabía que no se había contenido en ese momento. Vince definitivamente tenía al menos algunas fracturas o huesos rotos por sus golpes. TSK, te lo mereces. ¿Quién no sabe cómo intimidar a los débiles y usar el poder para oprimir a otros? El karma es un ciclo. No eres el único que puede hacer estas cosas, Vince. Le dio a Vince una última patada, derribándolo por completo y enviándolo al suelo hacia un lado. Justo cuando Unter estaba a punto de dar un paso adelante para advertirle que nunca más se acercara a Mia, él levantó la mirada y vio que Vince ya se había desmayado. Levantó una ceja y miró a su alrededor para ver que no había nadie allí. Definitivamente había gente en los edificios de apartamentos cercanos. Era solo que este barrio era demasiado caótico. Todos sabían que era peligroso salir de noche, y ver el alboroto podía fácilmente involucrar a alguien. Por lo tanto, hubo un entendimiento tácito entre todos. Nadie salió a ver el espectáculo. Una vez que Unter confirmó que era seguro, primero guardó la vieja motocicleta en su mundo privado. Aunque no valía mucho, por el momento no podía prescindir de este medio de transporte. Luego sacó un par de guantes blancos de su espacio privado. Últimamente, había estado aceptando bastantes trabajos secundarios con el viejo Parker. Para evitar problemas posteriores, Unter había preparado muchos guantes blancos de antemano para evitar dejar sus huellas dactilares. Después de ponerse los guantes, finalmente caminó hacia el lado de Vince. Dejar que este tipo muera aquí definitivamente causaría problemas. Unter buscó un poco y rápidamente encontró su teléfono. Luego marcó el 911 y, disfrazando intencionalmente su voz, pidió una ambulancia para Vince. Después de hacer todo esto, Unter arrojó el teléfono a su lado. Luego caminó hacia el apartamento cercano y regresó a su residencia. Poco después, acompañado de la sirena urgente de una ambulancia, un vehículo se detuvo rápidamente cerca del antiguo apartamento. Después de un momento de ruido, la ambulancia se alejó poco a poco. Unter se apoyó en la barandilla del tercer piso, asimilando todo aquello. No se arrepintió de la mano dura que le dio a Vince, golpeándolo casi hasta la muerte. Vince era el núcleo absoluto del grupo de Dominic. Esta gente no se atrevería a denunciarlo a la policía. Así que a continuación, el problema potencial de Unter. Probablemente se enfrentaría a una amenaza por parte de Dominic. Después de todo, a los ojos de la otra parte en este momento, probablemente no solo había seducido a su hermana Mia, sino que también había herido gravemente a su confidente y mejor amigo de la infancia. Entonces, mi dificultad inicial es mucho mayor que la de ese tipo, Brian. En Rápido y Furioso, Brian era un agente del FBI. Después de sospechar que Dominic y su equipo eran los bandidos de la carretera que habían estado causando caos en California durante varios años, para encontrar pruebas, se infiltró para intentar acercarse a Dominic y los demás. El punto de ruptura que Brian tenía como objetivo era Mia.
Debido a esto, Vince posteriormente lo persiguió de diversas maneras. Sin embargo, Brian pudo soportarlo. Además, los subordinados de Dominic y luego Vince se metieron en problemas uno tras otro, lo que le permitió a Brian integrarse con éxito al equipo de Dominic. Al final, se convirtió en uno de los familiares de Dominic. Cuando Hunter cruzó por primera vez, también pensó en seguir la ruta de Brian. Después de todo, este era un mundo paralelo de Rápido y Furioso. Sería una lástima no pasar el rato con Dominic y los demás. Sin embargo, hoy Vince fue golpeado casi hasta la muerte por él. Dado el temperamento de Dominic, probablemente lo había ofendido gravemente. Al pensarlo, Hunter de repente estalló en risas. Él tenía el sistema de competencia. Mejorar muchas habilidades se podía hacer rápidamente invirtiendo dinero en ellas. La prioridad en ese momento no era llevarse bien con ese hombre de familia. Ganar dinero sigue siendo lo más importante. Al darse cuenta de esto, Hunter entró rápidamente en la casa. Realmente necesitaba considerar seriamente cómo obtener una gran cantidad de riqueza en el menor tiempo posible. Ya he subido más de 40 capítulos nuevos a Patreon. Si te está gustando la historia y quieres seguir leyendo, no dudes en consultarla. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Patreon.com/Cacenova223. Muchas gracias por estar aquí. Y si te diviertes con la historia, no olvides dejarme una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Confrontación entre hermanos, giro inesperado. En la casa de Letty, Dominic miraba sin expresión a su hermana, Mia, que estaba sentada cerca y parecía inquieta. Mia no se atrevió a sostener su mirada, sus ojos cayeron sobre Letty con un dejo de culpa. Sin embargo, Letty se encogió de hombros con impotencia. Le había dicho a su novio que Mia se quedaba con ella. Después de terminar su trabajo por la tarde, Dominic había venido. Letty vio que ninguno de los hermanos había hablado. Pero como conocía a su novio desde hacía muchos años, podía ver su enojo actual en las venas que se habían abultado en su frente y no habían retrocedido. Tom. Letty no tuvo más remedio que tomar la iniciativa para aliviar la tensión entre los hermanos. Mia ya no es una niña. Tiene sus propios pensamientos. La fría mirada de Dominic recorrió a Letty. Entonces preguntó irritado. ¿Y después? Hay tantos hombres buenos a mi alrededor. Aunque no elijas a Vince, ¿por qué elegir a un chico chino? Aparte de tener un rostro que parece bastante decente, ¿puede un tipo con un cuerpo tan frágil protegerte? Al oír esto, Mia inmediatamente se indignó. Dom, tu prejuicio es demasiado. Hunter es mucho más fuerte que tú. Me mantuvo ocupado toda la noche de ayer, durando mucho más de lo que tú y la hermana Letty suelen durar. La cara de Letty se puso roja y miró a Mia irritada. Mia rápidamente se dio cuenta de que había hablado sin pensar. Después de todo, ella todavía era solo una niña que recientemente había alcanzado la edad adulta. Pero a pesar de que su rostro estaba sonrojado por la vergüenza, ella continuó mirando fijamente a su hermano mayor. También sabes que no me gusta Vince, así que ¿por qué siempre has dejado que me acose? Si no hubiera crecido contigo, realmente pensaría que tú y Vince eran hermanos biológicos y que yo era el hijo de otra familia. Dominic se sorprendió al saber que Mia parecía haber escuchado a escondidas sus momentos íntimos con Letty, pero no estaba enojado. Él conocía su propia condición física y sus capacidades mejor que nadie. No creía que un niño chino que acababa de llegar a la edad adulta y tenía una complexión delgada, además de ser alto y tener una buena cara, pudiera ser más poderoso que él. Pensando que Mia simplemente estaba alardeando de su futuro novio, un extraño atisbo de sonrisa apareció en el rostro de Dominic. Miró a la enojada Mia, su voz no era tan gélida como antes. Nunca apoyé ni permití que Vince te acosara. Es solo que le caes bien y nunca expresaste una oposición clara, así que no lo detuve. Ya que no te gusta, ¿por qué no se lo dijiste claramente? Mia se enfureció al instante y se levantó bruscamente. Sin embargo, la noche anterior había sido demasiado alocada. Con el repentino esfuerzo, sintió inmediatamente una oleada de dolor en todo el cuerpo. De repente perdió la fuerza y cayó hacia atrás en el sofá. Aunque anoche maldecía a Hunter en su corazón por ser una bestia, Mia no tenía intención de dejar pasar esta rara oportunidad de abrirle su corazón a su hermano mayor. ¿Crees que no se lo he dicho? Desde la primera vez que me persiguió hace 2 años hasta ahora, he rechazado a Vince al menos 50 veces. Mia estaba tan enojada que su pecho subía y bajaba y su rostro se puso aún más rojo. Pero ahora, fue un estallido de ira.
Ella miró a Dominic, quien fruncía el ceño ligeramente, y elevó la voz varios tonos. Él siempre usa tu nombre y dice que lo apoyas en su empeño por perseguirme. Y más de una vez me ha acosado delante de ti. ¿Pero qué estabas haciendo cuando lo ignoré, Dom? Te reías por fuera. Quizás no lo apoyaste, pero tampoco lo detuviste. Así que Vince interpretó tu actitud como un permiso tácito y empezó a acosarme con aún más agresividad. Contando a Hunter esta vez, ha golpeado a gente al menos 70 veces por mi culpa. La gran mayoría de ellos eran simplemente personas que vinieron a la cafetería a comprarme un sándwich. Letty había estado sonriendo de lado, pero después de escuchar esto, también frunció el ceño. De repente se dio cuenta de que todo lo que decía Mia probablemente era cierto. Su novio, de hecho, nunca había apoyado la persecución de Vince hacia Mia, pero tampoco la había detenido. Tal como dijo Mia, Vince la había acosado frente a ellos más de una vez. Incluso se peleó con aquellos que intentaron ligar con Mia frente a ellos. Y en ese momento todos lo tomaron como una broma. Aunque la mayoría de los que se acercaron a Mia, como ella dijo, simplemente querían comprarle un sándwich. Cuando Dominic era un adolescente, su padre murió mientras participaba en una carrera ilegal de coches modificados. Después de salir de prisión 2 años después, ahuyentó a su hermano menor y crió a Mia solo. Apoyándose en sus propias manos, se había labrado un nombre en Los Ángeles e incluso en California. Si realmente careciera de cerebro, la policía de California lo habría atrapado hace mucho tiempo por la docena de robos en las carreteras que había cometido en los últimos años. Por lo tanto, después de que Mia relató con enojo sus experiencias de los últimos años, Dominic rápidamente se dio cuenta de que su hermana Mia estaba realmente cansada de ser acosada por Vince. Mientras él, Letty y los demás afirmaban que se preocupaban por su hermana, en realidad, habían consentido e incluso alentado a Vince a acosarla constantemente. Una vez que comprendió esto, aunque Dominic normalmente mantenía una cara de póker inexpresiva, en ese momento, no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Su garganta subía y bajaba mientras tragaba repetidamente. Claramente tenía palabras atrapadas en la garganta, y eran palabras de disculpa hacia Mia. Pero debido a su orgullo y su autoridad como hermano mayor, Dominic no pudo atreverse a decirle palabras de disculpa a su hermana. Letty miró a su novio que de repente se quedó callado. Ambos se conocían perfectamente y desde hacía tiempo habían desarrollado un profundo entendimiento. Al ver esto, inmediatamente dio un paso adelante y extendió la mano para abrazar a la enojada Mia. Mientras usaba su cuerpo para bloquear la línea de visión de Mia, le dio una pista a su novio. Dominic lo entendió de inmediato y dijo en su habitual tono monótono: Vince no te acosará más. Haré que venga ahora mismo para aclarar las cosas. Y Hunter. Letty sostenía la cabeza de Mia, pero ella todavía estaba muy preocupada por la seguridad de su futuro novio. Dominic asintió. Vince debería haber ido a buscarlo. No te preocupes, le diré a Vince que sea indulgente con él. Dicen que un hermano mayor es como un padre. Claro, aunque no lo dijo, todavía estaba muy descontento con aquel niño chino que se atrevió a quitarle a su hermana su preciada primera experiencia. Tom. Mia entendió el significado de sus palabras y estaba a punto de hablar de nuevo. Se dio cuenta de que los brazos de Letty a su alrededor de repente se apretaron un poco. Entonces, Mia encontró su cabeza atrapada en el abrazo de Letty, encajada entre sus pechos. Mientras Mia estaba a punto de forcejear, escuchó a Letty susurrarle: si no quieres que ese niño lo pase peor más adelante, es mejor dejar que Dom desahogue este poco de ira ahora. Al oír esto, Mia dejó de luchar. Sin embargo, ella todavía estaba preocupada por Hunter. Después de todo, Mia había experimentado el salvajismo y la brutalidad de Vince en el pasado. Una de las principales razones por las que abandonó la escuela secundaria fue cuando Mia todavía estaba en la escuela, que a un compañero de clase de la misma edad le gustó y tomó la iniciativa de perseguirla. De alguna manera, Vince se enteró de esto más tarde y, como resultado, acorraló y golpeó al niño un día después de la escuela. No solo le rompió varias costillas al niño, sino que también chocó deliberadamente el auto familiar del niño con el suyo, casi provocando un grave accidente. Al final, la familia presentó una queja ante la escuela y denunció el hecho a la policía. Por el lado de Vince, aunque Dominic lo ayudó a resolver todo, Mia sufrió mucho trato frío y exclusión en la escuela debido a este incidente. Al final, tuvo que abandonar los estudios y abandonó el campus sin graduarse de la escuela secundaria. Entonces, al darse cuenta de que Vince podría haber ido a buscar a Hunter, el corazón de Mia inmediatamente saltó a su garganta.
Aunque Hunter le había prometido esta mañana que no parecía temerle a Vince en absoluto, ahora Mia solo podía rezar para que su boca fuera tan capaz como la noche anterior. Dominic claramente no sabía los pensamientos de Mia. Sacó su teléfono y marcó el número de Vince. Después de un período de espera, la llamada finalmente no obtuvo respuesta. Entonces Dominic volvió a marcar, y no fue hasta la tercera vez que la llamada finalmente se conectó. Estaba a punto de hablar cuando oyó una voz de mujer al otro lado del teléfono. Soy del hospital privado Maxwell. Hola, ¿es usted familiar del propietario de este número de teléfono? Dominic se quedó atónito por un momento antes de decir, soy su amigo. ¿Le ha pasado algo a Vince? Inmediatamente se escuchó de nuevo la voz femenina del otro lado. Sí, señor. Parece que tu amigo fue atacado por una persona desconocida. Cuando llegamos después de recibir la llamada de emergencia, ya estaba inconsciente. Según el diagnóstico del hospital, tiene 17 fracturas o roturas en costillas, huesos de los brazos y omóplatos. Al mismo tiempo, su rostro también sufrió un trauma severo. Si es conveniente, por favor ayude a notificar a su familia y a organizar que alguien venga al hospital a visitarlo. El paciente no corre peligro de muerte, pero aún así la situación no es optimista. Lo mejor es avisar a la compañía de seguros y prepararse para el tratamiento hospitalario. Ya he subido más de 40 capítulos nuevos a Patreon. Si te está gustando la historia y quieres seguir leyendo, no dudes en consultarla. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Patreon.com/Cazenova223. Muchas gracias por estar aquí. Y si te diviertes con la historia, no olvides dejarme una piedra de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. 2 dolores de cabeza, comisión especial. Vince fue golpeado y gravemente herido. Cuando Dominic conducía con su novia Letty, y trajo consigo a su preocupada hermana Mia de camino al hospital, tanto Letty como Mia tenían miradas de incredulidad. Los dedos de Dominic golpeaban irritablemente el volante. En realidad él tampoco lo podía creer. Después de todo, en su tripulación, se podría decir que Vince es el luchador más capaz además del propio Dominic. Aunque Vince tenía un carácter irascible, realmente respondía cuando sucedían las cosas. En el pasado, cuando la tripulación de Dominic enfrentaba problemas y él no podía intervenir personalmente, básicamente fue Vince quien resolvió los problemas con fuerza bruta. Él simplemente no esperaba que esta vez, Vince sería el que tendría que lidiar. Aún no conocemos la situación. Hablaremos cuando lleguemos al hospital. Utilizando su habitual tono plano, casi indiferente, Dominic intentó lo mejor que pudo para responder con calma las dudas de las dos mujeres. A través del espejo retrovisor, su mirada finalmente se posó en su hermana, Mia. Antes de venir, Dominic ya había llamado al viejo Parker para preguntar. Aunque el hospital no sabía quién era el culpable que hirió a Vince, el lugar donde llegó la ambulancia para recoger a Vince era exactamente la antigua comunidad donde vivía ese niño chino, como el viejo Parker le había dicho a Dominic. Chico, será mejor que reces para que Vince esté bien. Y que no le pusisteis una trampa para atacarlo en grupo. De lo contrario, esto no habrá terminado. Pensando que su hermana Mia parecía haber desarrollado realmente sentimientos por ese niño chino, incluso Dominic, que había dominado California durante años, ahora sentía dolor de cabeza. Dominic no era el único que tenía dolor de cabeza en ese momento. Viejo Parker, no hiciste esto bien. Una cosa es decirle a Mia mi dirección, pero ¿por qué decírselo a Vince? ¿No sabes que vino buscando problemas? Tan pronto como el viejo Parker colgó la llamada de Dominic, tuvo un mal presentimiento. Por supuesto que sí. No mucho después, llegó la llamada de Hunter. En cuanto a este joven que trabaja en su taller de reparaciones, como jefe, debería haber sido el partido más enérgico. Pero no pudo evitarlo. La artesanía de Hunter era realmente excelente. Recientemente, Holt Parker lo había contratado para realizar muchos trabajos privados y las críticas de los clientes eran muy altas. Gracias a esto, Holt Parker había ganado varios clientes a largo plazo. Por supuesto, si fuera solo un poco de artesanía, Hunter no le habría causado tanto dolor de cabeza al viejo Parker con solo un reproche. Hoy temprano, el confidente de Dominic, Vince, le había pedido la dirección de Hunter. Más tarde, Dominic volvió a llamar y pidió lo mismo. El viejo Parker pidió demasiado y aprendió de Dominic. Que Vince, que siempre había sido autoritario y grosero, pero aún así un buen luchador, había sido golpeado hasta quedar inconsciente en casa de Hunter.
Luego lo enviaron al hospital cubierto de heridas. El viejo Parker tenía bastante experiencia. Solía ser un corredor profesional. Aunque ahora dirigía un taller de reparaciones, también ayudaba a vender coches robados y a modificar vehículos ilegalmente. Habiendo tratado con todo tipo de personas, Old Parker naturalmente hizo la conexión. Vince, que quería ir a buscarle problemas a Hunter, debió haber sido solucionado por él. El viejo Parker aún no sabía que Hunter ya había tomado la virginidad de Mia. Él simplemente pensó que Vince todavía estaba resentido por los eventos pasados y fue a buscar problemas. Recordando hace unos 20 días, aquel muchacho chino que se desmayó después de que Vince lo empujara, e incluso tuvo que tomarse unos días libres para recuperarse, en estos días, probablemente estaba buscando una oportunidad para tomar represalias mientras trabajaba. Y teniendo contacto con Hunter casi todos los días, no había notado nada. Esas intrigas profundas y esos métodos despiadados hicieron que incluso el experimentado viejo Parker sintiera un hormigueo en el cuero cabelludo. Entonces, al escuchar la voz claramente insatisfecha de Hunter por teléfono, del otro lado del teléfono, el viejo Parker, que estaba acostado en su casa, de repente sintió como si lo estuviera observando una feroz serpiente venenosa. Realmente sintió que se le secaba la boca, e incluso su voz temblaba ligeramente. Un cazador, ¿sabes? Dominic y los demás, son los principales accionistas del taller de reparaciones, sí, si quieren preguntar la dirección de un empleado, no puedo negarme. Esta explicación estaba dentro de las expectativas de Hunter. Hizo un ligero chasquido con la lengua y sonó indescriptiblemente insatisfecho. Probablemente no podré ir al taller de reparaciones por el momento. ¿Sabes la razón? Necesito dinero, mucho dinero. Consígueme algunos clientes más generosos. Deberías conocer mis habilidades. Al ver que Hunter no seguía presionándolo, el viejo Parker respiró aliviado. No sabía qué le pasaba en ese momento. Quizá porque se estaba haciendo mayor, ya no tenía su antiguo impulso y sed de sangre. En realidad, sentía un poco de miedo de un joven con planes profundos y métodos despiadados. Pero pensándolo bien, es mejor no ofender a esa persona si es posible. Si realmente lo atacaran, habría problemas. Pensó seriamente por un momento y resultó que el viejo Parker realmente recordaba algo. Hace 2 días, un viejo amigo le preguntó si conocía a algún experto en modificación de automóviles. Ese viejo amigo era un corredor de información. Supuestamente tenía un cliente que quería contratar a un experto en modificación de automóviles para que le ayudara. Sin embargo, el precio ofrecido por el cliente no era muy alto. Y había un requisito más. Reunirse personalmente con el experto en modificaciones para discutir los requisitos cara a cara. Aunque la modificación de automóviles no está prohibida en EU. La modificación ilegal sí lo está. Además, la mayoría de los casos que involucran modificaciones ilegales de automóviles están relacionados con carreras callejeras clandestinas, o conflictos entre pandillas, o incluso robos organizados a joyerías, bancos y similares. Una vez atrapado, incluso si solo brindaste ayuda para modificaciones ilegales, te meterás en problemas. Por lo tanto, la mayoría de los técnicos de alto nivel capacitados en modificación de automóviles no están dispuestos a correr el riesgo de aparecer en persona o incluso exponerse. El viejo Parker había preguntado previamente a algunos viejos amigos habilidosos en el taller de reparaciones. Incluso había preguntado dentro de su propio círculo de amigos quienes tenían las habilidades necesarias. Pero, sin excepción, nadie estaba dispuesto a aceptar un trabajo que pagara poco y que los expusiera. Originalmente, el viejo Parker estaba dispuesto a rechazar a ese amigo. No esperaba que Hunter tomara la iniciativa de encontrarlo, queriendo algunos trabajos con dinero rápido. El viejo Parker le contó inmediatamente sobre este asunto. Hunter, no tengo ningún cliente importante por el momento. Pero hay un cliente con requisitos relativamente altos. ¿Quieres considerarlo? Hunter se interesó y preguntó. Explícalo claramente. El viejo Parker no se enojó y continuó explicando. La otra parte quiere un experto en modificación de automóviles, pero debe reunirse en persona para discutir los requisitos cara a cara. Si estás de acuerdo, puedes solicitar a la otra parte el pago en persona. Con tus habilidades, el pago definitivamente no será tan malo. Si necesita alguna pieza, puedo proporcionársela a un precio bajo. ¿Qué opinas? Al otro lado del teléfono, Hunter permaneció en silencio durante un rato, como si estuviera pensando. Después de un buen rato, su voz volvió a sonar. Dame la información de contacto. Me pondré en contacto con ellos yo mismo. Bien.